Hola, buenas tardes, queridos hermanos y queridas hermanas. Damos la bienvenida a todos en esta tarde preciosa, la cual nos ha dado el Señor, donde vamos a tener hoy un estudio precioso para la gloria de Dios, siempre para la gloria de Dios. Amén. El hermano Daniel aquí que nos va a traer un estudio hermoso. El gobierno del anticristo, amén. El gobierno mundial, el cual él va a regir. Así que estaremos, ¿verdad?, con ese estudio, y damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que van a ver este estudio precioso. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide y que Dios me los proteja a todos. Amén. Entonces vamos a hacer una oración, una adoración, para que ya el hermano Daniel entre en el estudio. Amén. 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 Padre bueno, Padre amado, Padre de la gloria, altísimo Dios, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, te damos gloria, Señor, Padre mío, Dios mío, Padre santo, Padre de misericordia, Señor mío, Dios mío, gracias porque tú has extendido tu misericordia un día más, Señor, en nuestras vidas, Señor, y estamos aquí en tu presencia, Señor, Padre mío, Dios mío, en la cual el plenitud de gozo, Señor, amado mío, Dios mío, para honrar tu nombre, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para darte todas las glorias a ti, Señor, Padre mío, Dios mío, Padre, con tu palabra, Señor, Padre mío, Dios mío, Padre, que tú, Señor, Padre mío, unja, Señor, nuestros labios, Señor, que no hablemos, Señor, Padre mío, Dios mío, Padre, de la gloria, cosas, Señor, Padre mío, que salgan de nuestra sabiduría humana, Señor, si no sea con la sabiduría que das tú, Señor, Padre mío, por medio de tu Espíritu, Señor, Padre mío, que tú ayudes al hermano, Padre mío y Dios mío, Padre santo, para la gloria, altísimo Dios, Señor, este estudio, Señor, amado mío y Dios mío, Padre bueno, Padre santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado mío, te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, Señor, amado Dios, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, Padre mío. Amén. Y amén. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia, amén, en esta tarde del Señor. Bienvenidos, hermanos, a un nuevo estudio, amén, más. Antes de comenzar, amén, es muy importante que se suscriban, ¿verdad? Se suscriban al canal y le den a la campanita, ¿verdad? Para que puedan activar todas las notificaciones, amén, para cuando estemos subiendo estudios les puedan llegar todas, amén, esas notificaciones, esos estudios, amén. Y no olvides también suscribirte y darle a la campanita, amén, porque muchos hermanos pues sin querer no le dan a la campanita y no le llegan los estudios, amén, para que le puedan llegar todos los estudios, amén, que vamos a estar trayendo, amén, para la gloria y la honra del Señor. Y también recuerda, hermano, que estamos dando ya el teléfono, amén, el teléfono a ponerse en contacto, amén, con nosotros para poderte suplir tu necesidad. Cualquier pregunta de la palabra del Señor, algo que no entiendas, amén, cualquier duda, amén, o algo que has podido escuchar que está errado, amén, para poder también salir de dudas, amén, ponte en contacto con mucho gusto con nosotros, amén, el teléfono es 611-71, amén, 40-53, repito, el teléfono a ponerte en contacto es 611, amén, 71, 40-53, por vía WhatsApp. Nos dejas tu mensaje, amén, y vamos a estar ahí respondiendo, amén, y supliendo esa necesidad, amén. Bien, vamos a estar también trayendo un estudio, amén, del gobierno del anticristo. Son estudios que suelen durar unas 2 horas o lo que Dios nos ponga, ¿verdad? Nuestra recomendación, yo y el hermano, ¿verdad? Amén. Lo hemos estado yo hablando. Cuando hacemos el estudio, ¿verdad? No lo podemos hacer en 2 partes porque yo prefiero hacerlo todo de golpe. Nuestra recomendación es que lo veáis en casa por partes. Amén. Porque es lo mismo que hacerlo en 2 partes. Si yo hago el gobierno del anticristo 1 hora y luego lo hago otra hora, es lo mismo que tú coger el estudio entero y ver 1 hora y otra hora. Sí. Es lo mismo. Amén. Lo único que de otra forma, ¿verdad? Y queríamos pues dar esa pequeña recomendación. Amén. A toda la gente que nos está pues viendo, amén. Son estudios, amén, que hacen mucha falta en esos últimos tiempos, amén. Y vamos a estar trayendo también muchos estudios más adelante, si es salvación o no para el gentil. Hoy también estaremos hablando un poquito de eso, ¿verdad? Así que quédate en el estudio, si es salvación o no para el gentil, porque muchos predican uno una cosa, otro otra cosa, otro otra cosa, pero Pablo dice, amén, en 1 Corintios 1:10, que hablemos todos una misma cosa y tengamos todos un mismo sentir. Amén. Entonces lo que no, amén, se puede decir que esto es rojo, pero por otro lado esto es azul y otro dice que es negro, amén, y cada uno dice una cosa, pero tenemos que hablar todos una misma cosa y la palabra del Señor no es de interpretación privada, amén. Así que vamos a estar tocando este estudio muy importante para la gloria y la honra del Señor sobre el gobierno del anticristo, amén, y todo lo que va a hacer aquí Él cuando Él se manifieste en la tierra. Vamos a comenzar, amén, amén, leyendo Daniel
capítulo 7, versículo 17 y 18. ¿Leo yo o lees tú? No, es igual, bueno. ¿Leo yo? Sí, Daniel, capítulo 7, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí a Daniel le muestran, hermano, 4 últimos reinados, amén, 4 últimas bestias, ¿verdad?, que ve Daniel, gloria sea al Señor, amén. Y la primera era como león, amén, la segunda como oso, la tercera como leopardo, y la cuarta no tenía ningún parecer sobre los otros animales que vio Daniel, amén. Son los 4 reinos últimos que se levantarían en la tierra, ¿verdad?, para después ya recibir el reino, la casa de Israel, que son los santos del Altísimo. Y de estos 4 reinos se han levantado ya 3, que es Babilonia, que representa lo que es el león, la cabeza de oro fino. Se ha levantado el oso, que representa, amén, el imperio medo-persa, amén. Los persas conquistaron a los medos, y las 3 costillas que tenían en su boca eran 3 naciones que ellos conquistaron: Lidia, Egipto y Babilonia. Y luego una tercera bestia, amén, semejante a un leopardo, que tenía 4 cabezas en su espalda. Era una fragmentación de del mismo imperio, o sea, quiere decir que era una división del mismo imperio. A la muerte de Alejandro el Magno, ¿verdad?, o Alejandro el Grande, su reino fue dividido entre sus 4 generales: Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco, ¿verdad? Pues estos 3 imperios, estas 3 bestias ya se levantaron y cayeron. Ahora a Daniel, ¿verdad?, vamos a entrar en Daniel 7, 7 y 8, que va a leer el hermano. Amén. Para estar explicando el gobierno del anticristo aquí en la tierra y lo que va a hacer, y va a mandar, ¿verdad?, a todos que se les ponga una marca, tanto en la mano derecha como en la frente, amén. Así que vamos a estar paso por paso estudiando sobre el gobierno del anticristo, amén. Así que estate de mano ahí con bolígrafo, apunta todas las citas, amén, y cualquier cosa que no entiendas de este mismo estudio, amén, no dudes en contactar, amén, con nosotros, amén, al 611 71 40 53, para poder suplir tu necesidad, amén. Siempre preguntando, amén, vas a poder aprender más, amén. Hay un dicho que dice que preguntando se llega a Roma, y eso es cierto, amén, hermano. Siempre preguntando se va a poder aprender mucho más. Lo hacemos con todo el amor, amén, de nuestro corazón, amén. Amén. Para el exterior, pues estamos ubicados aquí en España, amén. Transmitimos desde España estos estudios, y creo que el prefijo es el 3411. Me parece que es para el exterior, lo que es la de Centroamérica y eso. Bueno, lo que le quiero dejar dicho es que ya buscan el prefijo para que puedan comunicarse con el teléfono. Amén. Entonces, pues seguimos con Daniel 7, 7 y 8. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Dice: después de esto, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con su pie, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. De los primeros. De los primeros. De 3 cuernos de los primeros. ¿Y aquí? Sí. Para que me perdí aquí. 3 cuernos de los primeros, sí. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Hasta aquí. Aquí Daniel, como ha leído el hermano, ve una 4ª bestia. Vamos a estar explicando bien. El antiguo imperio romano va a resurgir, amén. Es una continuidad del imperio físico romano, ¿verdad? El primer emperador romano es conocido como César Augusto, amén. Más o menos en el 27 a.C. y el último emperador, más o menos en el 474 después de Cristo, fue Rómulo Augusto. Más o menos tuvo, amén, unos 500 años, amén, sobre los emperadores romanos, ¿verdad? Los césares y todo eso. Y ahí también surgió lo que es la religión católica bajo el emperador Constantino. Bien, el antiguo imperio romano
¿verdad? Lo que es espiritualmente hablando, es una continuidad de lo físico. Amén, que son las piernas de hierro, los pies de hierro y en parte de barro cocido, y tenía 10 dedos. Los 10 dedos representan los 10 reyes, ¿verdad? Que le van a dar al anticristo todo su poder y autoridad, amén, para que él pueda regir, amén, la tierra sobre 42 meses. O sea, el anticristo va a recibir la autoridad por 42 meses, y eso va a ser ya en lo que es la gran tribulación. Y cuando estamos hablando aquí de esta cuarta grande bestia, es del antiguo imperio romano. O sea, el antiguo imperio romano, ¿verdad?, va a resurgir, hablando de lo espiritual, no de lo físico. Lo físico ya cayó. Si hablamos de lo físico, cayó tanto Babilonia, los medios y los persas, Grecia y Roma. Ya cayeron. Si hablamos de lo físico, porque ya Roma dejó de existir. Fue un imperio que es, pero resurgirá otra vez. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra del Señor es para poderla escudriñar. Amén. Hay muchas cosas que nos están, hermanos, veladas a los ojos de los creyentes, y solamente el Señor te puede hacer entender cómo los discípulos tenían velados, amén, en sus ojos palabras que el Señor les había dicho y que no podían entender y comprender. Entonces solamente Dios te puede abrir el entendimiento para que puedas comprender la palabra del Señor. Pues esta bestia que ve Daniel en el capítulo 7, versículos 7 y 8, es la misma bestia que vamos a ir ahora a Apocalipsis, y sube y Juan la ve del mar, pero viene del abismo. Amén. Y esa bestia va a subir cuando ya la iglesia no está aquí en la tierra. Entonces es el antiguo imperio romano, ¿verdad?, que va a resurgir. Vamos ahora a estar explicando esta bestia de Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8, con Apocalipsis 13, 1 y 2. Es lo mismo, ¿verdad? La misma visión en diferentes tiempos, la misma visión que tuvo Juan, es la misma visión que tuvo Daniel, o sea que no se contradice el uno con el otro. Lo que no es posible que hoy un día diga uno una cosa y otro diga otra cosa. Daniel, ¿verdad?, mucho antes que Juan vio esta cuarta bestia, pero era la misma que ve Juan. Es coincidente, ¿verdad? Es la misma bestia que vio Juan en diferentes tiempos, ¿verdad? Así que el hermano nos va a estar leyendo Apocalipsis, José, 13, 1 y 2. Amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pie como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Amén, gloria a Dios. La misma bestia que está viendo ahora el apóstol Juan, ¿verdad?, en la isla de Patmos, es la misma bestia que ve Daniel, pero tenía semejante, ¿verdad?, a un león, oso, y sus pies como de leopardo. O sea, que los 4 reinados de Daniel, ¿verdad?, estarán juntamente con el anticristo, para que cuando venga Cristo a la tierra, la piedra cortada no con mano, y hiera la imagen, y se desmenuce lo que es el hierro, lo que es, ¿verdad?, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras. Quiere decir, ¿verdad?, que juntamente con el gobierno del anticristo, ¿verdad?, Roma, que son las piernas, los pies, hermano, y lo que son los dedos, cuando venga Cristo, se va a desmenuzar, no solamente se va a desmenuzar el antiguo imperio romano, sino la continuidad antes de él. ¿Quién vino antes del imperio romano? Antes de eso, los medios y los persas, ¿verdad? Antes del griego. No, los griegos, perdona, y luego los medios y los persas, y luego Babilonia. Pues cuando venga el Señor, se van a desmenuzar cada uno y todos esos imperios. Por eso dice Juan que era semejante, ¿verdad?, a un león, su pie como de oso, y tenía también semejanza también de un leopardo, que son los 4 reinados que habla Daniel, juntamente con el gobierno del anticristo, para que cuando venga Cristo Jesús, se desmenucen esos 4 reinados que le hablan a Daniel. Amén. Entonces, la bestia tenía, ¿verdad?, 10 cuernos, que son 10 reyes que salen, ¿verdad?, de las piernas. Amén, ¿verdad? Oriente-Occidente, y tenía 10 dedos, que son los 10 reyes que le van a entregar su poder y su autoridad a lo que es el anticristo. Amén. Y tenía 7 cabezas, dice Apocalipsis 13, 1 y 2, y vamos a explicar que las 7 cabezas tienen doble enseñanza. Son 7 montes y también son 7 reyes. O sea que las 7 cabezas tienen doble explicación. Amén. Doble enseñanza. 7 montes y 7 reyes. Hermano José, ¿nos puede leer Apocalipsis 17, 9 y 10? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Teléfono, hermano, a contactar 611, amén, 71, 40, 53, amén, supliendo tu necesidad. Amén. El 9 y el 10. Daniel, ¿no? Sí. No, Apocalipsis. Apocalipsis 17. Sí, es correcto. Sí. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son
7 montes. Y dice, Sobre. sobre los cuales se sienta la mujer. Hasta ahí, gracias. Esto para la mente que tenga sabiduría, le dicen a Juan, las 7 cabezas, como hemos leído en el 13, 1 y 2, que tenía 7 cabezas, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Doble enseñanza. Las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer. Y la mujer es la gran ciudad de Roma, y lo confirmamos en el último versículo del capítulo 17. Dice el versículo 18 del capítulo 17 de Apocalipsis, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la gran ciudad que se sienta sobre 7 montes, el primer nombre que se le dio a Roma es Septimontium, las 7 colinas de Roma, ¿verdad? Pues la mujer que es Roma está sentada sobre 7 montes. O sea que las 7 cabezas representan tanto 7 montes donde se sienta la mujer y también 7 reyes. Y lo va a leer el hermano en Apocalipsis 17:10. Amén. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Amén. Le dicen a Juan que las 7 cabezas, estamos explicando que tiene doble explicación. Amén. Son 7 montes que estamos explicando que la mujer que es Roma se sienta sobre las 7 colinas de Roma, Italia, que son los 7 montes, y son 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Los, ¿verdad? De los 7 imperios, ¿verdad? Que habla Juan en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Amén. Los primeros 5 imperios que han, ¿verdad?, se han levantado y que han oprimido a la nación de Israel, han sido estos primeros 5 y ya han caído. El primero es Egipto, el segundo es Asiria, tercero es Babilonia, cuarto Medo-Persa y quinto Grecia. Estos 5 han caído. Y le dicen a Juan, uno es... Pues el que uno es, ¿cuál es? El antiguo imperio romano que va a resurgir. Pero no puede resurgir el antiguo imperio romano, ¿verdad? Hasta que se ha quitado de la tierra lo que detiene que él se pueda manifestar. Porque cuando él se manifieste en la tierra, ¿verdad? Él hablando del anticristo, que ahora lo vamos a estar explicando en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 al 8, ¿verdad? Para que pueda ya resurgir lo que es el antiguo imperio romano. Porque hay quien al presente, dice Pablo, lo detiene. Entonces dice Juan que uno es el antiguo imperio romano que va a resurgir cuando se manifieste el anticristo en la tierra y confirme un pacto por 7 años. Cuando pueda, José. Amén. El 6. El 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. O sea que le dicen al apóstol Pablo que hay quien al presente detiene la manifestación del anticristo aquí en la tierra, y es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Nosotros somos, ¿verdad?, el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo habita en nuestros corazones, ¿verdad? Y es el que detiene, a su vez, la manifestación, ¿verdad?, del anticristo. Y cuando dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, que uno es, estamos hablando que es el antiguo imperio romano que resurgirá. Y cuando él resurja, ¿verdad?, es que fue quitado de la tierra lo que le detenía a él. Y cuando él se manifieste, ese antiguo imperio romano resurgirá, confirmando él un pacto con los judíos, con Palestina y con más pueblos de alrededor, amén, por 7 años. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando del anticristo. O sea que no puede confirmar el pacto, el anticristo, con muchos hasta que no se ha quitado lo que detiene, amén, que se pueda manifestar en la tierra. Entonces la iglesia no va a ver al anticristo, la iglesia no puede conocer si es fulano o es mengano, porque la iglesia no le conoce. Dice la Biblia que primero se va a la iglesia y después se manifiesta ya el anticristo, para posteriormente, en la venida de Cristo en majestad y gloria, venga el Señor y le destruya con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, el versículo 8 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, bien, cuando hablamos de que uno es el antiguo imperio romano, y lo confirmamos con Daniel 7:24, porque Daniel y Apocalipsis se complementan. Daniel, hermano, es un profeta apocalíptico, amén, que complementa todo lo que ve Juan en la isla de Patmos, amén. Daniel 7, hermano, Daniel 7:24, que va con Apocalipsis, amén, capítulo 17, versículo 10. Así es.
Dice, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ello se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bien, y los 10 cuernos, dice, significan que de aquel reino, hablando del antiguo imperio romano, que resurgirá, que es la bestia que hemos leído en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, que es la misma que ve Juan en Apocalipsis capítulo 13, 1 y 2, que tenía, verdad, la semejanza de los 4 imperios últimos de Daniel. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Apocalipsis 17, 10 habla que son 7 reyes, ¿verdad? 5 han caído, pero Daniel nos habla que son 4 y 3 han caído. ¿Cómo lo explicamos? Porque antes de oprimir Babilonia a Israel, ya le oprimieron los egipcios. Vamos a Lamentaciones, ¿verdad? Y lo vamos a estar explicando. Amén. Para poderlo, amén, comprender con Apocalipsis y con mucha paciencia y amor. Recuerda, hermano, supliendo tu necesidad, cualquier pregunta, amén, de escatología, amén, el teléfono a llamar, ¿verdad? Es el 611 71 40 53. Nos ponemos en contacto con ustedes, amén, cuando veamos el mensaje, y vamos a estar también respondiendo, amén, y supliendo vuestra necesidad. Y si hay algún estudio que queráis, me lo pedís, os mando una foto, hago una foto, ¿verdad?, con el teléfono, y os enviamos los estudios que tengamos ya hechos para poder, amén, dar de gracia lo que de gracia un día recibimos. Así como el Señor nos pone más en nuestras manos cuando somos capaces de dar también a los demás lo que también hemos recibido. Porque el Señor no cobró y tampoco nosotros tampoco cobramos nada. Lo hacemos todo con la mano en el corazón. Amén. De gracia recibimos, Él y yo damos de gracia. Estamos dispuestos, amén, a ayudar a aquel que nos pida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lamentaciones 5:6, hermano. Amén. Dice 5:6. Sí. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Amén. Al egipcio y al asirio. Entonces, los dos primeros imperios en oprimir a Israel, ¿verdad?, fueron el egipcio, los egipcios y el asirio. Sí. Tras ellos luego viene Babilonia, luego ya viene lo que es el imperio de los medios y los persas, que conquistan Babilonia, y Grecia, que conquista a los medios y a los persas. Ahí vemos ya 5 que han caído. Repito, los 5 que han caído son egipcio, ¿verdad?, Asiria, Babilonia, medo persa y Grecia. Pero en Daniel solamente nos habla de Babilonia, nos habla de los medos y los persas, Grecia y el antiguo imperio romano. Lo único que tenemos que buscar, los dos primeros que oprimieron a Israel, para que pueda cuadrar con Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Son 7 reyes, 5 han caído, que son 5 imperios que ya han caído, que son egipcio, Asiria, Babilonia, medo persa y Grecia. Estos 5 han caído. Uno es el antiguo imperio romano, que estamos leyendo en Daniel 7:24, que son 10 reyes que se levantarán de aquel reino. Y el anticristo, estamos leyendo con el hermano, que no se puede manifestar en la tierra para confirmar un pacto por 7 años, porque lo que lo detiene mora todavía en él y en mí, y también en ti y en los hermanos que lo están también viendo, ¿verdad?, que sean cristianos, evidentemente, porque mora en nosotros. Amén. Los que le recibimos y los que entregamos el corazón a Jesucristo. Amén. Él viene a vivir a corazones cuando le recibimos y le entregamos nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bien, ese es el antiguo imperio romano que resurgirá. No está hablando del imperio romano físico, sino lo espiritual. Amén. Y Dios compara el antiguo imperio romano físicamente, ¿ve?, lo compara con el antiguo imperio romano espiritualmente, con un imperio fuerte. O sea, a Roma le compara con un imperio fuerte. Vamos a hacer una comparación de lo que fue el imperio físico romano con lo que será en lo espiritual, para que vea que tiene, hermano, similitudes, amén, bastante parecidas. Vamos a estar comparando lo que es el antiguo imperio romano físico con lo espiritual. Vamos a ir a Joel, hermano. Amén. ¿Leo yo si quieres? Sí, lee. Vale, y tú búscame Daniel 2.40, ¿vale? Me va a buscar el hermano Daniel 2.40 y yo Joel. Muy bien, ya estamos aquí. Muy bien. Yo Joel 1, 6 y 7. Vale, Joel está hablando, ¿verdad?, del antiguo imperio romano físico. Amén. El emperador Tito Flavio Sabino Vespasiano. ¿Qué buscas? Amén. El boli. ¿Está ahí, José? ¿Dónde? No, de la bota amarillo. Toma. No, tranquilo, ya tengo otro. Vale, vamos a estar leyendo Joel capítulo 1, versículo 6 y 7. Vale, esto estoy explicando para que la audiencia no pueda ver, los hermanitos, que estamos comparando, ¿verdad?, que tiene muchas similitudes
el antiguo imperio romano físico con lo que va a ser lo espiritual. Amén. Vamos nada más que a hacer una comparación simplemente de lo que va a resurgir. Amén. Amén. El antiguo imperio romano, ¿verdad? Físicamente, cuando en el 70 después de Cristo vino, sabemos todos que la historia nos relata que fue el emperador Tito, amén, Tito Flavio Sabino Vespasiano, en el 70 después de Cristo vino, destruyó el templo, Jerusalén, y quedó lo que hoy en día conocemos como el muro occidental o el muro de los lamentos, donde los judíos claman de cilicio esperando el Mesías, pero el Mesías ya vino, y cuando venga el antimesías, que es el anticristo, le recibirán, porque ya vino el Señor y no le recibieron. Entonces se cumple ahí lo que dice el Señor. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis, vendrá otro en su propio nombre, que es el anticristo, y a ese recibirán. Y ahí es cuando viene e ira sobre este pueblo, porque recibieron a quien no tenían que recibir y no recibieron a quien tenían que recibir, que era el Señor Jesucristo. Bien, vamos a Joel 1:6. Hablando, este imperio es de lo físico, del emperador Tito, amén. Se cumplió esto en el 70 después de Cristo, literalmente. Dice Joel 1:6 y 7. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Hablando del antiguo imperio romano físico. Dice, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, Israel, y descortizó mi higuera, Israel. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Aquí vemos ya, esto es lo que también habla también Daniel 9:26, que el pueblo fuerte, que un pueblo que ha de venir, ¿verdad? El príncipe de un pueblo que ha de venir, destruirá la ciudad y santuario, que es lo mismo que habla Joel. Lo mismo en diferentes visiones. Amén. Entonces, el pueblo que habría de venir de un príncipe, hablando del anticristo, amén, que ya vino en el 70 después de Cristo, y está comparando el antiguo imperio romano, ¿verdad? Físicamente, con un imperio fuerte. Ahora, va a leer el hermano Daniel 2:40, esto es lo espiritual, para que puedas ver que lo espiritual se compara con lo físico. Amén. Daniel 2:40. Amén. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Amén. Daniel está viendo ahí un cuarto reinado, Amén. que son las 4 bestias que ha leído el hermano. La primera es Babilonia. Tú sabes que también tuvo, hermano, un sueño Nabucodonosor, una Amén. estatua grande y sublime, la cabeza era de oro fino, eso representa el imperio de Babilonia, ¿verdad? Pecho y brazos de plata, hermano, nos recuerda, ¿verdad? El imperio de los medos y los persas conquistan a los medos, y las 3 costillas son 3 naciones que ellos conquistaron, Lidia, Egipto y Babilonia, y luego el vientre y muslo de bronce representa el antiguo imperio de Grecia, amén, y tenía esa bestia 4 cabezas a su espalda. Quiere decir que era una profecía de su mismo imperio, que a la muerte de Alejandro resurgirían, y su reino de hecho se dividió entre sus 4 soldados, generales, amén, Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible, va con Daniel 2:40, amén. Amén. Cálido el hermano, que es un imperio fuerte como el hierro, amén, Amén. que va a desmenuzar y quebrantar todo. Pues estamos viendo aquí las similitudes, cómo compara, hermano, el antiguo imperio romano físico con lo espiritual. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas personas, hermano, que a mí me han hecho esa pregunta, que cuando habla Daniel 7, 7 y 8, que si es el imperio físico o espiritual. Digo, es lo espiritual, es la bestia que ve Juan en Apocalipsis. Y cuando la bestia de Apocalipsis está subiendo, ya la iglesia no está aquí. Amén. Entonces está hablando de lo espiritual. Lo espiritual. Amén. Así O sea, que es el que es. Ven, estamos otra vez explicando Apocalipsis, amén, 17:10. Son 7 reyes, 5 han caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Han caído. Uno es el antiguo imperio romano, que resurgirá. Que Daniel 7:24. Que de aquel reino a futuro se levantarán 10 reyes, y tras ellos otro, que es el cuerno pequeño, o es el anticristo. Y el anticristo no se puede levantar, no se puede manifestar hasta que se ha quitado lo que detiene su manifestación aquí en la tierra. Entonces, cuando ya se ha quitado lo que detiene, entonces él se manifiesta, ¿verdad?, como un líder político mundial, ¿verdad? Es la 7ª cabeza del último gobierno mundial aquí en la tierra, amén, donde estamos ya viendo la plataforma del hombre de pecado y del anticristo, amén. Amén. Estamos viviendo sin duda los últimos tiempos. Bien, 5 han caído, lo estamos explicando, ¿verdad? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia. Uno es el antiguo imperio romano, que resurgirá, y el otro que aún no ha venido son los 10 reyes, amén, que salen, ¿verdad?, de las piernas y de los dedos, amén, que son los 10 dedos que salen juntamente con él, y esos 10 cuernos son 10 reyes. Apocalipsis, hermano, búscame 17:10, para que la audiencia pueda ver que los 10 cuernos son 10 reyes, y le van a entregar su poder y su autoridad al anticristo.
Amén. Dice el 10. El 12. El 12 dice. El 11. No, el 12. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Amén. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 cuernos que ve Daniel, que son 10 reyes, ¿verdad? Atados a Roma, lo que es físicamente, ¿verdad? Al antiguo imperio romano, que es una continuidad de lo espiritual, salen de ahí y le van a dar toda su autoridad y todo su poder al hombre de pecado, que es el anticristo. Amén. Entonces, el que no ha venido, dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es el antiguo imperio romano y el otro aún no ha venido. Y el que no ha venido son los 10 reyes, que lo confirma el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Por qué? Porque todavía no se ha podido manifestar aquí en la tierra. Primeramente se manifiestan juntamente con el anticristo. Y ellos tienen un mismo propósito. Le van a entregar al anticristo su poder y autoridad. Y él va a quebrantar de esos 10 a 3. Amén, iglesia. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ahora Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a perdición. O sea, quiere decir, hermano José, que es la séptima cabeza del último imperio mundial. Repito, es la séptima cabeza del último imperio mundial, que es el gobierno del anticristo. Es 8, pero es de entre los 7, porque es parte de los 10. Amén. Sí, es un poquito complicado, ¿verdad? Sí, esto, ¿no? Es un poco complicado, sí. Es un poquito complicado, bueno, lo hablamos yo y hermano, un poquito difícil de explicar sobre el gobierno del anticristo y sobre lo que él va a venir aquí a hacer, que es una confirmación y lo que estamos viendo, ¿verdad? Ya la plataforma en muchos países, ¿verdad? Ya está empezando a implantar los microchips, amén, y vemos ya la ciencia multiplicada, vemos ya todo como se está cumpliendo literalmente delante de nuestros ojos, y estos estudios, amén, son muy delicados, amén, y son, amén, a la vez muy poquito escuchados. También nos pedimos oración por él y por mí, todos los hermanos que nos estén también viendo, amén. Pedimos también oración por él y por mí, porque no es fácil traer estos estudios, ya que se levanta el enemigo, amén, y se opone, para que no podamos, amén, hacer lo que Dios nos pide, porque cuando tú predicas la palabra del Señor, como está escrita, sin quitar y sin añadir, se levanta el enemigo. Aunque no lo veas, Él se mueve, sí. Y así que os pedimos, con toda la humildad, amén, la oración del pueblo del Señor. Os pedimos la oración, amén, para que nos llevéis en oración. Mi nombre es Daniel y el suyo es José, para que nos llevéis mucho en oración y nos dé el Señor sabiduría y nos guarde en todo momento y podamos cumplir así todo lo que el Señor, amén, nos pide. Amén. Amén. Bien, entonces, el que uno es el antiguo imperio romano que resurgirá. Pero no puede resurgir ese antiguo imperio romano hasta que se ha quitado lo que lo detiene. O sea que el gobierno, ¿verdad?, del anticristo comienza, amén, cuando él se manifieste en la tierra. Lo único que él recibe la autoridad a la mitad de los 7 años, que es diferente. Pero cuando él se manifiesta en la tierra, él confirma un pacto de paz y seguridad. Y el apóstol Pablo, amén, dijo en primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Está hablando de la paz y seguridad que va a traer el anticristo. ¿Y por qué no van a escapar? Pues es sencillo. Dijo el Señor en Lucas 21, 36, velad y orad en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de escapar. Entonces, la iglesia que se quedó vomitada, pues no escapará. Amén. Cuando vino el arrebatamiento y los que se quedaron, pues ya no escaparán. Amén. Solo escaparán los que sean levantados, amén, y se han librado de la ira venidera. Amén. Yo soy de los que predico, amén, y me gusta predicar siempre con mucho amor y con mucho cariño ante el pueblo del Señor, pero lastimosamente, si yo me quedo vomitado, a mí el Señor me vomita de su boca, ¿dónde estaba yo? Estaba en el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo no puedo vomitar un vómito que esté fuera de mi cuerpo. Si yo fui vomitado, me pongo yo como el ejemplo, ¿verdad? Suena un poquito feo, pero lo voy un poquito a decir para que la iglesia pueda ver, amén, que si yo soy vomitado en el arrebatamiento, tengo una segunda oportunidad. La respuesta es no. ¿Por qué? La parábola de las 10 vírgenes representa la iglesia entera. Cuando se quedó la mitad de la iglesia, llamó y no se le abrió la puerta. Eso no lo vemos en ningún pasaje de la Biblia. Bien, si por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
ha visto. Entonces, si yo estaba en su cuerpo, fui vomitado de su boca. Dice la Biblia en Proverbios 26:11. Proverbios 26:11. Pues, a ver, que como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Los únicos que vuelven a recoger su vómito son los perros. Y Apocalipsis 22:15 dice que los perros estarán afuera de la ciudad. Entonces, como el Señor, 1 Samuel 2:1 y 2, alguien como el Señor, que es santo y que como Él no hay nadie, va a recoger un vómito que Él vomite. Repito, ¿cómo que el Señor se va a poner a recoger un vómito que Él vomitó? Porque recoger un vómito que tú vomites o que yo vomite es algo que nadie quiere hacer, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con las enseñanzas, amén, que hoy en día se están dando, que la salvación no se puede perder. Claro que se puede perder. Si no nos ocupamos y nos cuidamos de ella con temor y con temblor, puedes perder un coche mínimamente. Si no lo cuidas, lo vas a romper. Amén. Todo lo que no se cuida, se pierde. Amén. O sea, la salvación es un regalo, por gracia. Amén. Pero tampoco podemos justificar el que ya que somos salvos por gracia, ya no nos podemos perder. Porque si nos perdemos y conocemos el gobierno del anticristo, pues le vamos a ver tal y como es él, y ya no hay esperanza ni para ti ni para mí. Por eso Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el que confirma el pacto de paz y seguridad, ¿quién es? El anticristo. El anticristo. Y si lo confirmó, ya se fue de la tierra, ¿quién? La iglesia. Entonces ya no escaparán. Ya no escaparán. Y ahora solamente luego ya, después, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia, el Señor únicamente tratará con su pueblo Israel. La semana que viene estaremos, por eso digo yo, suscríbete, hermano, y dale a la campanita, porque la semana que viene vamos a estar trayendo un estudio muy importante que habla de la multitud de ropas blancas de Apocalipsis, capítulo 7, de 9 al 17. Muchos han hecho un empate en ese grupo, pero en toda esa multitud que ve Juan, hay ido grupos diferentes. Amén. Una multitud de todas las naciones no sale de la gran tribulación. Los que salen de la gran tribulación son los que Juan no pudo identificar. Y es lo que la iglesia hoy no ha podido comprender o entender, o que no ha querido aceptar, amén, que no haya ido grupos. Haya ido grupos diferentes delante del trono, unos con palmas y otros sin palmas. Lo estaremos dando la semana que viene, amén, que eso también es parte de la escatología bíblica, amén. Amén. Bien, gloria a Dios. José, ¿tienes alguna aportación, duda? No, ¿Alguno al público ahí? No, está bien. Gloria sea el nombre del Señor. Así que nos estamos gozando aquí con la palabra del Eterno, del Señor. Lo que yo le decía al hermano, ¿verdad? Que cuando hagamos los estudios, que los hermanos que lo vayan a ver, pues si dura el estudio 2 horas y 20 minutos, pues que tranquilamente lo pongáis por pausa y lo veáis poquito a poco en vuestras casas, amén, para que podáis también nutriros de la palabra del Señor y sobre todo, amén, coger los textos bíblicos, amén, para poderlos comparar, amén, con la palabra del Señor, amén, y pedir al Señor que también nos dé luz para poder comprender, amén, esta palabra como está escrita, amén, y si hay algo que no entendáis de lo que estamos estudiando, amén, no dudéis en contactar, amén, al teléfono 611, amén, 71 40 53. Repetimos, 611 71 40 53. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Lo hacemos, amén, con un propósito de que las almas conozcan la verdad, hermano. Amén, gloria Porque a Dios. cuando tú estás dispuesto a dar, el Señor te da más. Pero cuando estamos dispuestos a no querer compartir lo que hemos recibido, pues el Señor no nos va a dar más. Amén, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Amén. Dios va a venir, amén, a por una iglesia no solamente llena del conocimiento de Dios, sino del amor de Dios. Del amor de Dios, amén. Gloria a Dios. Bien, entonces Él se va a manifestar aquí, hermano, en la tierra como un líder político mundial, donde todos, amén, todos le van a adorar. O sea, que todos van a adorar la marca de la bestia. Estamos explicando un poquito el gobierno, amén, del anticristo y lo que es el plan monetario que él va a traer, que ya no va a haber ya moneda, amén. Todos los pagos, amén, y todos los efectivos se van a hacer todo, amén, por microchip, amén, por vía de un microchip, donde estamos ya viendo que ya, hermano, esa plataforma se está ya encaminada. Vemos aquí en la tierra ya que está el espíritu del anticristo, amén, que ya está en acción. Hay muchos anticristos en la tierra, pero solamente que hay quien al presente detiene al que se va a manifestar realmente como este líder político mundial y va a querer resolver, amén, todos estos problemas en la tierra, trayendo una paz y seguridad, amén, por 7 años. De hecho, es el primer sello que se abre en Apocalipsis. Un caballo blanco sale venciendo y para vencer, y tenía una corona y le dan un arco. Es el mismo anticristo, amén, y no es Jesucristo. Jesucristo aparece ya en el capítulo 19, del 11 en adelante, en la venida gloriosa de su reino, amén, y viene Armagedón, evidentemente, a quitar y a imponer su reinado
Por eso creemos lo que es en el premilenianismo. Creemos que viene primero Cristo, le quita su imperio al anticristo y comienza después un reinado literal de 1000 años. Amén. Para Dios un día son 1000 años y 1000 años como un día. Hermano, suscríbete, dale a la campanita. Estaremos trayendo estudios sobre el premilenianismo, el postmilianismo, el amilianismo, el post-tribulacionista, el pretribulacionista y el mid-tribulacionista. Vamos a estar trayendo todas estas diferencias, amén, lo que el hombre piensa y cree, lo que la Biblia respalda y enseña, estudios sobre el bautismo del Espíritu Santo y fuego, los dones del Espíritu Santo, si hay salvación o no en la gran tribulación, amén, la gran ramera. Vamos a estar estudiando los decapitados de Apocalipsis, amén, punto por punto, quiénes son. Vamos a estar teniendo muchos estudios que van a ser de mucha edificación para la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Así que cuando el anticristo se manifieste, amén, va a hacer que, primeramente, ¿verdad?, que le manden hacer a él una imagen de fundición. Amén. El falso profeta va a hacer a todos los moradores que le hagan la imagen a la bestia. Para que todos le puedan adorar. No, es que todos le van a adorar. Amén. ¿Y por qué le van a adorar? Yo le voy a hacer la pregunta al hermano Joselito y él va a contestar aquí en cámara. Amén. ¿Por qué todos le van a adorar? Joselito, ¿por qué todos le van a adorar al anticristo? Le van a adorar todos porque el mismo Dios le manda un poder engañoso para que todos le adoren. Amén. Cristo. Eso está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12. Cuando se manifestó el anticristo, como dice el hermano, Dios mismamente ya después del arrebatamiento envió un poder de engaño, ¿verdad?, que cauteriza las mentes con el propósito, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, con el fin que sean todos condenados. Los que no creyeron ahora a la verdad y se complacieron ahora en la injusticia, cuando venga el anticristo, por no haber recibido el amor ahora de la verdad, crean a la mentira, que es el anticristo y no es Jesucristo. Ahora está aquí su Santo Espíritu. El que no reciba, el que no crea, el que no acepte, el que se complazca ahora mismo en la injusticia, cuando se vaya de la tierra a la iglesia, donde moraba en ella el Espíritu Santo, porque el que da vida al cuerpo es el Espíritu Santo, evidentemente. Entonces se manifiesta el anticristo posteriormente y ahí es cuando el Señor va a enviar un poder de engaño con el fin de que sean todos condenados. O sea, ya Dios terminó de tratar con el gentil, amén, por gracia. Amén. Repetimos, después del arrebatamiento, el Señor termina de tratar con la humanidad por gracia. Ahora somos salvos por gracia. 2:8 de Efesios, es correcto, bíblico. Digo amén. Pero viene la gran tribulación, me dejo cortar el cuello y es una gracia o una obra. Es una obra. Es una obra. Porque yo poner el cuello es una acción. Estoy poniendo, amén, mi fe por obra. Amén. Entonces ya no es gracia. ¿En qué quedamos? O es gracia o es obra. Es lo que estamos hoy en día escuchando, hermano. Amén. Uno predicando una cosa y otro otra. Amén. Y lo que no tenemos que hacer, hermano, es predicar, amén, sin el temor de Dios. Tenemos que predicar, hermanos, amén, siempre, amén, que Dios nos haya confirmado la palabra, amén, que esté escrito, amén, que esté respaldado por el Señor, porque vamos a darle cuenta todos al Señor, porque hoy no nos importan realmente las almas, porque si las almas, hermano, nos importasen realmente, amén, predicaríamos, amén, con mucho respeto al Señor, para no confundir al pueblo del Señor, porque si nos ponemos él y yo a predicar cosas que no entendemos o sabemos, lo que vamos a traer es confusión al pueblo del Señor, y todos estamos aquí predicando por la palabra del Señor, pero es que a la fuerza, quieren meter a los gentiles salvándose en la gran tribulación, a la fuerza, malinterpretando la palabra del Señor. Esto no se consigue, ¿verdad?, estudiando teología. Esto se consigue orando y doblando las rodillas delante del Señor, porque es el Señor que inspiró la palabra, no es el hombre. Amén. Y cuando tú te vas o yo me voy detrás de un hombre, ¿verdad?, ya Dios nos deja de dar. Tenemos que irnos detrás del Señor. Tenemos que poner la mirada no en el hombre, sino en el Señor. Amén. Hebreos 12:1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, no en mí, ni en el hermano, siempre en el Señor. Y sea como lo de Berea, que todo lo que nos prediquen, hermano, que todo lo podamos escudriñar. Amén. Muy bien, así es, hermano. Bien, vamos a Apocalipsis, amén, 13, 8. 13, 13, 14. En adelante. Muy bien. 13, 14 en adelante. Gloria a Dios. Amén. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, y que tiene la herida de espada y vivió. Revivió, sí. Sigue. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adore. Sigue.
y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, Sigue. y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, vamos a estar explicando un poquito. Sé que el falso profeta va a hacer a los moros de la tierra que le hagan la imagen, ¿verdad?, a la bestia que tiene la herida de espada y revivió. O sea que se va a mandar que se haga una imagen, ¿verdad?, que va a ir conectada a un microchip, ¿verdad?, es otro estudio, ¿verdad?, donde, no lo digo yo, ni el hermano José, dice el capítulo, el versículo 16 del capítulo 17, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí no dice a unos pocos, ahí dice y a todos. Y por medio de esta marca, ¿verdad?, que va a ir conectada a la imagen que van a levantar, va a tener, amén, una conexión con la imagen para que pueda, amén, la bestia decir quién le adora y quién no la adora. Porque si yo estoy en China y la imagen está, pues, en Italia, ¿cómo sabrá quién está adorando? Por el medio de la marca. Amén. El dispositivo que va a tener controlado a toda la humanidad. Amén. Y el número es 666, pues número de hombre. Bien, gloria a Dios. El mismo hombre que fue creado al sexto día va a estar elevado al Dios creador, así imitando la Trinidad de Dios. Cuando hablamos número de hombres, porque Dios creó al hombre al sexto día, Génesis 1.26 y Génesis 1.31. Dios creó al hombre al sexto día. El anticristo es un hombre de carne y de hueso, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 4 al 5. El hombre de carne y hueso, que es el hombre de pecado. Amén. Que se va a sentar en el trono de Dios, en el templo del Señor. Bien, entonces el hombre que fue creado al sexto día se va a elevar al Dios creador, amén, imitando así la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Va a ser una Trinidad diabólica. Va a ser el diablo, amén, el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta. Amén. Será el hombre que fue creado al sexto día, elevado al Dios creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y los tres son uno. Nosotros creemos y adoramos a un solo Dios. Amén. Shema Israel, amén. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor mi Dios, el Señor uno es. O sea, yo creo dentro que de la divinidad de Dios están las tres personas de Dios, ¿verdad? Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y en el Espíritu Santo, amén. No son tres dioses, es un solo Dios, amén. Un solo mediador entre Dios y los hombres, pero dentro de la esencia de Dios, de esta divinidad, amén, están las tres personas, amén. En el bautismo del Señor vemos la voz del cielo, ¿verdad? Del Padre, el Hijo de las aguas, y descendió el Espíritu del cielo. Ahí tenemos ya la Trinidad, ¿verdad?, de Dios. Y en el comienzo dijo, hagamos al hombre, lo estaba pluralizando, ya estaba el Señor con el Padre en la creación y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. José, ¿qué le parece a usted esto de la marca, hermano, de la bestia, que están explicando y dicen por ahí que si se manifiesta el anticristo, que tenemos que estar escapando, que tenemos que huir de él, que tenemos una segunda oportunidad? ¿Usted qué piensa sobre una segunda oportunidad? ¿La Biblia es clara, hermano? La Biblia es clara, ¿verdad? Sí, la Biblia es clara en cuanto establece que estamos en un tiempo de gracia en el cual es un favor merecido del Señor a la humanidad, porque si te das cuenta, Daniel, en el principio el Señor coge un pueblo de todas las naciones, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Amén. Lo coge para sí, para él, ¿verdad? Para hacerle ver a todas las naciones de que hay un Dios verdadero, no un Dios falso a los cuales ellos adoraban, que adoraban muchos dioses, por eso eran politeístas, ¿verdad? Adoraban a muchos dioses. Adoraban a muchos dioses. Exactamente, pero como dijiste tú, que Dios es uno solo. Amén. Nosotros somos monoteístas. Nosotros adoramos a un solo Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que al Dios coger ese pueblo, para que las demás naciones supieran que había un solo Dios, ¿verdad?, el cual una nación le servía, y esa nación era prosperada por ese Dios todopoderoso, amén, y las naciones lo sabían, pero aún así la soberbia del hombre no le deja ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor coge ese pueblo no obedece a Dios, claro. Y al no, por esa desobediencia,
de ese pueblo, entonces entramos nosotros, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén, como dice ahí en primera en Romanos, ¿verdad? Claro. 11, 32, ya lo dice, que Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel por nosotros, del pueblo de nosotros alcanzamos misericordia por ellos, Claro. y ellos también en la tribulación, ¿qué van a hacer? hacer? Alcanzar misericordia también, ¿verdad? Claro. Dice la Biblia que antes éramos desobedientes, ¿no? Exactamente, Entonces, éramos desobedientes. Y que ahora hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de Israel. De ellos, para, sí. que para que por la misericordia concedida a ti y a mí, luego ellos también alcancen misericordia. Entonces, con la pregunta que tú me preguntaste en cuanto a eso, Pablo habla también ahí en Romanos 11:25, habla que después que se cumpla la plenitud del gentil, Después. después Todo Israel es salvo. ¿para quién es la salvación? Para Israel. Si Pablo hubiera sabido que hubiera salvación para el gentil, O sea, Pablo el puede cual tener. ahora mismo todo el gentil y todo el israelita que se convierta a Cristo es salvo, si Pablo Claro. hubiera sabido que hubiera salvación para el gentil en la gran tribulación, no hubiera hablado Claro. que todo Israel será salvo después que se cumpla la plenitud del gentil. Amén. Amén. La plenitud del gentil es el tope, ¿verdad? Claro. La plenitud, que cuando ya llegue al tope de la salvación al gentil, ya se cerró la puerta, como el hermano habló con la parábola de las 10 vírgenes, que se cerró la puerta, las 5 que se fueron, Bueno, y las ya 5 está. que quedaron, Amén. y fueron y tocaron, y el Señor que dijo, no las conozco. O sea, Amén. que Se ya- cerró la puerta. O sea, que Una él es el vez- que cierra. Ya una vez después del arrebatamiento, como le he preguntado yo al hermano, ya no hay ningún texto No hay más esperanza ya para... que avale. La semana que viene estaremos trayendo un estudio, ¿verdad? Que es de la multitud de ropas blancas, hermano. Suscríbete y dale a la campanita para que te pueda llegar los estudios, amén. Y tú Amén. nos puedas preguntar, amén, ¿verdad? Por vía WhatsApp al 611, amén, 71 40 53, amén. Amén. Suscríbete y dale a la campanita, amén, y ponte en contacto con nosotros, amén, y pues podamos aprender, amén, la palabra del Señor como está escrita, amén. O sea que ya después del arrebatamiento de la iglesia hay muchas teorías, amén. Yo soy de los que pienso, amén, y no pongo la mirada en el hombre. Yo también puedo aprender de un hombre, claro está, porque Sí. somos hombres, y Dios también nos puede también hombres para poder también aprender. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que hoy en día podemos aprender, porque hay muchas cosas que no están en la palabra del Señor, Amén, así es. como los 144.000. Hay una película, ¿verdad?, que está basada en eso, que ponen a los 144.000 predicando el Evangelio. Y dimos la semana pasada un estudio que los 144.000 no van a predicar el Evangelio. ¿Dónde pone eso en la palabra del Señor? Porque si los 144.000 son judíos y los ponemos a predicar el Evangelio en la tribulación, es contrario a la palabra del Señor, porque los judíos a día de hoy son enemigos del Evangelio. Amén. Romanos 11:28, es que no lo digo yo. ¿Cómo alguien que es enemigo luego se pone a ser amigo de Dios en la tribulación? Es que eso es antibíblico, hermano. Es una doctrina de demonios. Amén, así Son es. doctrinas de demonios, dando esperanza, hermano, a la humanidad. Amén. Gente, hermano, que a lo mejor lo hace con un gran corazón, hermano, pero no estamos, hermano, teniendo la mente del Señor, hermano, que las almas están confundiendo, hermano, y que eso al Señor, hermano, pues le pone el corazón triste, porque estamos predicando uno una cosa, otro otra, aquí estamos yendo, hermano, por la palabra, punto por punto, hermano. Entonces, os pedimos mucho la oración del pueblo del Señor, Amén. para que nos acompañéis, amén, y nos respaldéis y nos cubráis en oración, porque se levanta el enemigo, amén, no quiere que se conozca esta palabra como está escrita. Entonces, ya después del arrebatamiento, amén, cuando Él confirme y cuando Él venga, ¿verdad?, por ese advenimiento satánico, cuando Él confirme el pacto, ahí comienza, ¿verdad?, el gobierno del anticristo. Amén. Amén. Comienza primeramente con 3 años y medio de paz Y y seguridad. seguridad. O sea que cuando hablamos de paz y seguridad, hablamos de, amén, un pacto políticamente hablando, que los políticos van a hacer y que Él viene a confirmar. O sea, viene a confirmar algo que ya está preestablecido, que ya se ha hecho. Sí. Entonces Él viene sobre algo ya que ha sido hecho. Ujú. Entonces cuando Él confirma, no es lo mismo confirmar que hacer. No es lo mismo que Dios te hable a que Dios te confirme lo que Él te ha hablado. Amén, así No es lo es. mismo. Confirmar es algo, amén, que ya Dios te ha dicho. Amén. Pues Él viene a confirmar algo que ya se ha hecho. Amén. Entonces vemos que ha leído el hermano que se le va a poner una marca en la frente y le va a decir a todos. O sea, que cuando tú estás escuchando que van a haber gente... ¿Hay decapitados? Seguro que sí. Dice en el 24 de Apocalipsis que hay decapitados. Pero esos decapitados tenemos que ver quiénes son realmente. Amén. Porque no son gentiles. No. Amén. Esos decapitados son otro estudio que vamos también a estar trayendo, ¿verdad?, un poquito más adelante. Y esos decapitados son judíos. Amén.
que salen, que no adoraron al anticristo, amén, que son los que tienen salvación en la gran tribulación. Por ende, cuando ellos no le adoran, no se van a someter a su gobierno, no reciben la marca en la frente y en sus manos, y son los que cantan el cántico de Moisés, que obtienen la victoria. Y los que cantan el cántico de Moisés son los hijos de Israel. Amén, así es. Porque yo como gentil, ¿verdad?, que llevo en el Evangelio del 2013, no me conozco el cántico de Moisés. Eso se lo conocen los hijos de Israel. Amén. Eso está en Éxodo 15:1. Amén, así es. Hermano, es que la Biblia no es para leerla, la Biblia es para escudriñarla. Jesucristo dijo escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado, amén, con lo que estamos hoy en día escuchando, hermano, cerrar el oído a muchas falsas enseñanzas, de mucho veneno doctrinal, amén, que está contaminando el pueblo del Señor, amén. Iglesia, porque te amamos, te decimos la verdad, amén. Que aún esto mismo que estamos aquí predicando, lo tienes tú que escudriñar. Sé que es muy difícil, amén. Hay cosas que son muy complicadas de escudriñar, amén, porque también el libro del Apocalipsis tanto es simbólico como también literal. Sí. Igual que los 24 ancianos, también vamos a dar también un estudio de los 24 ancianos, amén, los 4 seres vivientes, quienes son, por cierto, son querubines. Amén, lo ves en Ezequiel, amén, 10:20, que son querubines, son ángeles, amén, gloria a Dios. Y los 24 ancianos representan tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, amén, 12 y 12, 24. El antiguo pacto representa, amén, la casa de Israel, las 12 tribus de Israel, y el nuevo pacto lo representan los 12 apóstoles, amén, del Cordero de Dios, y 12 y 12 son 24. No la iglesia, sino que representa, amén, en simbología a lo que es el antiguo y el nuevo pacto, amén. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que están, amén, que son hermosas, que hay que escudriñar, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que predicamos, amén. Y sobre todo, antes de yo predicar algo, tengo que saber lo que voy a predicar, porque de verdad, mano, lo digo, y con la mano en mi corazón, hay muchas personas que están predicando cosas que no entienden. Sí. Que lo hacen para que otros les vean, y eso a Dios no le agrada, porque vamos a confundir y dañar los corazones, amén. Y lo que mal se aprende, mal se va a enseñar. Entonces, si tú aprendes algo malo, lo vas a transmitir a otros y va a ir así, hermano. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 13:8, y va a leer el hermano que todos van a adorar, amén, ese régimen de ese gobierno del anticristo, a la marca, amén, que va a mandar a todos que les pongan en la mano de Saúl la frente, que va a ir conectada a esta imagen que estamos leyendo, que todos le van a adorar por un poder que ha leído el hermano, que lo ha dicho antes el hermano, un poder mismamente que Dios va a enviar después del arrebatamiento. Mira, el tiempo ahora es para salvación por gracia, hasta el tiempo del arrebatamiento. Y Pablo dice en Romanos, como dice el hermano 11:25, hasta que haya entrado la plenitud, como ha leído el hermano. La palabra plenitud es cuando se complete, ¿verdad?, la salvación para los gentiles, y ya Pablo le pone término. Y luego dice, y luego todo Israel es salvo. Dios está, amén, haciendo la diferencia, tanto de Israel como los gentiles. Amén. Amén. Entonces, cuando no podemos hacer la diferencia de los gentiles, amén, con los judíos, ahí cometemos el error. Bien, va a leer el hermano Apocalipsis 13:8 y seguimos en el estudio. Amén. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida del Cordero, y que fue inmolado desde el principio del mundo. Mira, esto es curioso, no lo digo yo, hermano, hermana, vamos a poner atención aquí en el texto 8. Dice, y la adoraron, ¿cuántos? Todos. Unos pocos. Todos los moradores. Pero claro, ahora el 24 de Apocalipsis parece que lo contradice, pero no lo contradice. No. El 24, lo voy a explicar un poquito así verbalmente para que me pueda ver la audiencia. El 24 de Apocalipsis, hermano José, dice la Biblia que los que no adoraron a la bestia, ni al anticristo, o sea, su marca, ¿verdad?, y fueron decapitados. Pues esos que no adoraron son los judíos. Amén. Que no son estos. Estos son todos los gentiles, todas las naciones. Amén. Gloria a Dios. Perdona que te interrumpa, Dani. Ahí hay un detalle, ¿verdad? Hay un detalle, y el detalle es lo que no tenían el nombre inscrito en el libro de la vida. Date de cuenta que hemos dado también, que anunciado también de que el pueblo de Israel tiene un registro que no tiene nada que ver con el libro de la vida. Amén, no. Ahí está la diferencia. Claro, y luego también, como dice el hermano, ¿no? Vemos aquí un pequeño detalle, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Qué pasó entonces? Porque si no estaban escritos es porque tuvieron la oportunidad de ser escritos, pero no aceptaron, no recibieron. Entonces, estos en el 13:8 son los que no recibieron el amor de la verdad. Y al no recibir el amor de la verdad para ser salvos,
Dios les envió a todos ellos el poder de engaño para que todos ellos le puedan adorar. Y la iglesia también vomitada, ¿por qué? Porque se quedó también. Porque aquí, dice, lo voy a leer para que el público lo vea. Apocalipsis 13:5 lo expresa muy claramente. 3:5. El 3:5, perdón, el 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que yo como cristiano, como estaba hablando el hermano ahorita, que la salvación se puede perder si yo no la cuido. Amén. O sea que en mi nombre ya estando en Cristo en el libro de la vida puede ser también borrado. Amén. O sea que tremendo, hermano. Dice la Biblia que el que venciere no borraré, y si no borra, lo puede borrar. O sea, para tú, hermano, no ser borrado tienes que vencer, perseverar. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando hablamos de santidad, es alguien que está apartado para el Señor. Amén. De todas las cosas de este mundo. Amén. Que es el diablo, amén, que controla todo este mundo, amén, está sobre todo este mundo, dice la Biblia, amén, y somos tuyos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que cuando vemos en el 13:8 de Apocalipsis, hermano, dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra. O sea, quiere decir que sus nombres ya no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, quiere decir que esos que se quedaron, que son todos los moradores, no recibieron el amor de la verdad al día de hoy. Claro. O sea, se perdieron. Y dice la Biblia que todos los que adoran al anticristo van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis 14, Dios, ¿vale? Apocalipsis 14, dice 9 y 10. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, son todos, y a su imagen, todos se van a poner la marca en su mano derecha o en la frente, y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. O sea, hermano, que todos los que adoran ante Cristo van a ser lanzados después al lago de fuego y azufre. No hay salvación, hermano. O sea, que ya una vez que ya, hermano, se quedó uno, después del arrebatamiento, el trato es para Israel. Amén. El tiempo de salvación es venir ahora a Jesucristo. Amén. Amén. Están predicando, amén. Yo cuando he visto, amén, tristemente, me metí a ver estudios, amén, por curiosidad, y vemos personas que no tienen el control de la escatología, porque la escatología, hermano, es completa. Es ser humilde, hermano. Mira, yo te voy a decir una cosa delante del hermano, y el hermano igual, ¿verdad? Si yo y el hermano no conocemos algo, no lo predicamos. No. O sea, si yo no sé algo con exactitud, si algo yo no lo sé desarrollar y lo sé explicar correctamente bien, como está escrito, amén, ¿verdad? No lo voy a predicar. Y si en que antes Dios me haya dicho que esto es correcto. Porque lo que a veces subimos a la guerra sin que Dios nos hable. Y es como metemos el error y perdemos, amén, y caemos derrotados, amén. Y cuando hablamos de sana enseñanza, es que cuando estamos enseñando algo, no tengamos ningún tipo de reproche. Pablo decía palabra sana e irreprochable. Cuando él y yo predicamos, amén, no tenemos que tener ningún tipo de reproche en lo que estamos enseñando. Ahora, que me quieran ya reprochar injustamente, eso ya siempre lo va a haber. Porque si con el Señor lo hicieron, también lo harán conmigo y con el hermano. Pero estamos viendo aquí por la palabra, hermano, que no hay un segundo viaje, que no hay una segunda vuelta. Yo cuando conocí al hermano, gloria a Dios, hace años atrás, ¿verdad? Sí. Yo le conocí al hermano José, me das claro que sí, me da el permiso, porque tampoco para que puedo, se edifique la iglesia de que... No puedo contar algo sin su permiso, ¿verdad? Hay que tener siempre un respeto, ¿verdad? Cuando yo conocí al hermano, yo le conocí al hermano ya pues en el 2013-14. Bien, pues en el 2015... el hermano tenía una ideología que ahora no tiene. El hermano pensaba, y le habían dicho al hermano, Joselito, que si se quedaba en la gran tribulación, que tenía una segunda oportunidad y un segundo viaje, y le habían citado textos bíblicos mal interpretados. Y cuando yo le conocí al hermano, hubo un pequeño confrontamiento, y el hermano se sintió golpeado y un poquito herido, y él rehusaba de estar conmigo porque él pensaba que yo le quería convencer de algo, ¿verdad?, que él ya sabía que era correcto, pero el que estaba en el error, ¿verdad?, él se dio cuenta de que le habían metido, amén, una enseñanza que no era correcta. Él pensaba que había salvación en la gran tribulación porque se lo habían predicado, pero cuando él se puso a estudiar la palabra de Dios y se puso a orar al Señor, él se dio cuenta, ¿verdad?, del engaño, amén, que le estaban haciendo, que le estaban llevando al error doctrinal. Y él pudo ser humilde, ¿verdad?, y de reconocer que lo que le habían predicado era incorrecto. Y cuando vio lo que le predicó el Señor, ¿verdad?, a través de un siervo, ¿verdad?, pues él pudo ver, amén, la verdad. Y esa verdad le hizo libre al hermano. Él pudo ver, wow, Dani, es verdad, los decapitados son judíos por la palabra. Aquí vinieron por el engaño con el fin de que están todos condenados. Él pudo echar ya cabos. Él pudo decir y poder llegar a la conclusión. ¿Cómo es posible
que el Señor después del arrebatamiento envía un poder de engaño para que sean todos condenados, pero a la vez sigue salvando Dios al mundo. No tiene sentido. Cuando dice la Biblia que Dios condenó el mundo antiguo por la fe de Noé. Y si los condenó es porque todos se perdieron. Menos Noé y su familia y los que iban con él en el arca, que eran 8. Todos fueron condenados. Amén. Hebreos 11, ¿verdad? 7 y 8. Ahí dice ahí que todos fueron... Que por esa fe Dios condenó al mundo. Entonces, si Dios los condenó, los condenó. Entonces, cuando se vaya a la iglesia de la tierra, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios va a enviar un poder de engaño, un espíritu de engaño, para que sean todos condenados. Entonces, ¿cómo podemos, amén, relacionar la salvación para el gentil en la gran tribulación si ya Dios envió un poder de engaño? Es que es contradictorio. Es que es ir en contra de la palabra. Y el que no es contra mí, por mí es. O sea, que nadie puede contra la verdad si no es por la verdad. Pero es que, hermano, lastimosamente, hermano José, a veces estamos peleando con la palabra del Señor. Amén. Estamos peleando con la palabra del Señor. No queremos que Dios nos abra el corazón, iglesia del Señor. Y lo hacemos porque te amamos. Él tenía un concepto bien equivocado. Amén. Y él me llegó a decir en una ocasión: Dani, tus estudios me meten en problemas. Claro, la verdad te mete en problemas. La verdad te hace libre, y por la verdad vamos a tener mínimamente enemigos. ¿Qué dijo Pablo en la iglesia de los Gálatas? 4, 10 y 11, si no me equivoco. Amén. Me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad. O sea que por decir la verdad muchas veces nos haremos enemigos. Amén. Por decir la verdad únicamente. Amén. O sea que la verdad es también pagar un precio. Amén. A nuestras propias vidas, inclusivamente, nos van a aborrecer, nos van a menospreciar, nos van a querer insultar, vituperar, levantar falso testimonio, decir que somos unos engañadores. Amén. Pero yo me tengo que gozar, amén, porque soy bienaventurado cuando digan eso de mí y de él. Pero hay de aquel que todos los hombres hablen bien de él. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas, dice la Biblia. Amén. Lucas 6, 26. Entonces, estamos viendo, hermana y hermano, que estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Estamos viendo ya la plataforma del anticristo aquí en la tierra. Amén. Estamos viendo ya cómo está también Ucrania, ¿verdad? Con Rusia, amén. China. Estamos ya viendo todos los preparativos, amén. Para también dar un poquito más adelante también un estudio de Gog, amén. De Ezequiel 38 y 39. Ahí también aparece Gog Rusia, amén. El líder político, amén, que es el de Rusia, amén. Cuando habla de Gog, habla de Rusia. Y también estaremos también dando un estudio más adelante también de la guerra, también de la confabulación del Salmo 83, amén, que son 10 naciones árabes, amén, son alianza, es una alianza árabe contra Israel. Estaremos dando estudios de escatología, hermano, lo que concierne en esos últimos tiempos del arrebatamiento, la venida de Cristo a la tierra, las diferencias que hay. Está predicando muchos de los 144.000 que no son evangelistas, que no van a predicar, que no hay un break, que no hay segundo viaje, que el viaje es ahora, que si se cierra la puerta, cuando vino el diluvio, que va a cerrar la puerta y se llevó a todos. Ya no hay más viaje, hermano. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos, hermano, algo impactante donde dice que hacía que a todos, grandes y pequeños, se les ponga una marca en mano derecha o enfrente. Y por medio de este dispositivo, José, va a ser conectado a esta imagen de fundición que van a levantar los moradores de la tierra para que todos les puedan adorar. Amén. Y como ha leído el hermano, cuyos nombres no estaban escritos, quiere decir que tuvieron el tiempo de que ellos se pudiesen arrepentir, pero no se arrepintieron, no aceptaron, y son los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, curiosamente, cuando habla Pablo también en 1 Tesalonicenses 5:3, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. O sea que es sobre ellos. Sobre ellos. Sobre ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los que no reciben todos los gentiles, la verdad. Todos los gentiles. Todos los gentiles. Y esa iglesia que fue vomitada también. Claro. Va a venir ese poder de engaño. Claro está. Y, José, y cuando hablamos de paz y seguridad, Dios es un Dios de seguridad y Dios es un Dios de paz. Pero paz y seguridad, Pablo me habla ahí que va a traer destrucción. Cuando hablamos de paz y seguridad, amén, es un proceso político. Hablando, para que me puedas entender bien. Hoy, a día de hoy, ¿verdad? Yo tengo un estudio también de eso que lo estaremos trayendo más adelante. Es un estudio sobre Palestina e Israel y sobre la tierra que hoy en día viven los judíos con los palestinos y viven en conflicto. Entonces, cuando lleguen a repartir la tierra con los judíos, ¿verdad? Y los palestinos repartan la mitad para uno y la mitad para otro, ¿verdad? Jerusalén para los judíos y oeste para los palestinos. Entonces ahí es cuando reparten la tierra, la dividen y el anticristo confirma ese pacto, ¿verdad?, de paz y seguridad, y es cuando ya viene la destrucción repentina y no escapará. O sea que paz y seguridad es un proceso político. Y cuando hablamos de paz y seguridad, es paz y seguridad final. Es cuando ya el anticristo se manifestó, lo confirmó, y ahí es cuando ya
no escaparán. ¿Por qué? Porque ya se fue de la tierra que el Espíritu Santo. O sea, se cerró la puerta ya. Y ya se cerró la puerta, y cuando ya se cerró la puerta, nadie va a escapar por la puerta que se cerró. Por eso dice Pablo que no escaparán, amén, que eso es un pacto que va a hacer el anticristo, amén, con Israel, con Palestina y con más pueblos árabes, y ahí es cuando nadie va a escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra. Hay muchas diferencias, hermano. Unos piensan que la iglesia pasa por la gran tribulación, otros que no. Mira, hermano, la Biblia tiene una misma interpretación bíblica, amén, Amén. y la da solamente el Espíritu Santo. Lo que él ya dijo es lo que ya es. La iglesia no está puesta para ira, No. amén. O sea, la iglesia no atraviesa el tiempo de la gran tribulación, porque la gran tribulación se manifiesta la ira. Ira no es gran tribulación, ni gran tribulación es ira. No. Ira es la manifestación dentro de la gran tribulación. Y si Dios, ¿verdad?, va a guardar a la iglesia de la ira, pues la guarda de la gran tribulación. O sea que la iglesia no entra en la tribulación. Pero sí pasa Israel. Amén. Y los que pasan y salen son los judíos, Amén. que son los que van a decapitar en la gran tribulación y cantan el cántico de Moisés, siervo Amén. de Dios. Es que verdad, hermano Daniel, hay muchos textos que avalan esto, que avalan Muchísimo. que la salvación ya en la gran tribulación, después que pase la gran tribulación es que viene la salvación a Israel, en la venida del reino, cuando venga el Señor. Ya no hay más oportunidad para el gentil, es imposible que la haya, porque es que ni tan siquiera podemos ver en Apocalipsis ningún gentil resucitando. ¿En dónde? ¿Dónde? Claro, y la pregunta que yo me hago, si yo soy gentil, me quedo, ¿verdad?, en la gran tribulación, la pregunta que yo me haría a mí mismo, ¿dónde resucito? Porque mi resurrección se fue en el arrebatamiento de la iglesia. Y dice Pablo, pero en su debido orden, Cristo la primicia de la iglesia. Entonces, si es un Dios de orden y yo me quedo en la gran tribulación, la pregunta que yo me haría a mí mismo, ¿dónde resucito? Sí. Yo me la respondo, Sí, en el gran trono blanco, para condenación. Ya no me queda otra. Si no me voy en el arrebatamiento, no tengo ya más oportunidad. Bien, vamos a ver cómo el anticristo va a hacer guerra contra la casa de Israel, que son los santos que habla, ¿verdad? Apocalipsis 13, 7. Y yo leo a Daniel, ¿vale? Amén. Apocalipsis 13:7. Sí. Leo, ¿no? Sí. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre todas las tribus, pueblos, lengua y nación. Ahí hace una distinción. Amén. Y si le permite hacer guerra contra los santos, ¿verdad? Amén. Que son los judíos y Amén. vencerlos. Y Así sobre es. toda autoridad, sobre toda nación, pueblo, tribu y lengua. y lengua. Hace una distinción de todos los gentiles de los judíos. Y cuando hablamos y se le permite hacer guerra contra los santos, es contra Israel. Amén. Daniel Así es. 7, 21 y 22. Dice Amén. Daniel 7, 21 que va con Apocalipsis 13, 7. Efectivamente. También que son la casa de Israel. Amén. Gloria ¿Por a qué? Dios. Es un Porque paralelo si ahí. vemos una cosa, dice el Señor en Mateo 16, 19 y 20, que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La palabra prevalecer es derrotar y vencer. Si la iglesia que se quedó vomitada está haciendo el anticristo guerra contra ellos, lo está venciendo. Claro. Entonces, Eso no cuadra, eso. no cuadra, No. no tiene sentido. No. O la iglesia que pasa por la gran tribulación, que dice y enseña. Otra postura, el post-tribulacionismo. Entonces, si yo pongo a la iglesia pasando por la gran tribulación, aquí vemos en el 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos, si son la iglesia, supuestamente lo están venciendo. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y el anticristo es parte del infierno. Del infierno. Entonces, eso es contradictorio. Amén. Pues Apocalipsis 13:7 va con Daniel 7, 21. Y Amén. dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Los mismos santos que ve Juan Amén. en el 13:7, porque Juan y Daniel son, ¿verdad? Sí. Lo mismo. Es un profeta Daniel apocalíptico que se complementa con el apóstol Juan. Amén. Entonces, los santos que ve Daniel 7:21 son los mismos santos que ha leído el hermano, ¿verdad?, que son la casa de Israel. O sea, que el anticristo va a hacer persecución contra el mismo pueblo de Israel. Amén. Sí, aquí hay también un detalle que yo puedo ver, Dani, hermano Dani, es que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, ¿verdad? Y vencerlo. Pero es diferente que se le diera una autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Claro. O sea que él, cuando tiene una autoridad sobre algo, es que está por encima de eso, Claro. y lo domina, pero aquí Claro. no está dominando a los santos, lo que está haciendo es persiguiendo, haciendo de guerra a ellos. Al- O sea, no lo está dominando todavía. Claro. Lo que está yendo detrás de ellos, ¿verdad? Claro. Haciendo guerra contra Y la ellos. O sea, que pregunta- ahí hay una diferencia. Claro, hay una diferencia tanto de gentiles como de judíos. ¿Y por qué les hace guerra? Porque no se van a someter a su gobierno. Exactamente. Amén. Ahí No está. van a querer aceptar la marca y en la mano de Saúl la frente es porque Sí. recibieron el testimonio de los Ahí griegos. Ahí Amén. está. Pero por encima de nosotros sí tiene autoridad. Amén. Es correcto. Tiene autoridad sobre todas las naciones. Ya la tiene. Y ya. todos le van a hablar. ¿Has Lo visto estamos qué leyendo. diferencia hay ahí? Amén. Bien, 2. El anticristo le va a quitar a los judíos
el sacrificio en el tercer templo. Daniel 8:11, leo, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su templo fue echado por tierra, ¿verdad? Y cuando dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, amén. O sea, que se va a engrandecer hasta la presencia del Señor, y por él fue quitado el continuo sacrificio, ¿verdad? E hizo lo que quiso y prosperó. O sea, que el anticristo va a quitar a los judíos el sacrificio en el tercer templo. Sí. Amén. La visión que le dan a Daniel, ¿verdad?, tanto del sacrificio como de la abominación desoladora, tiene una duración de 2300 tardes y mañanas, que lo habla Daniel 8, 13 y 14, que le dicen a Daniel, hermano: entonces oía un santo, que es un ángel, que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario, el templo, será purificado. Quiere decir que la visión, ¿verdad?, que le pregunta un ángel a otro ángel que cuánto tiempo iba a durar, lo que era la visión del sacrificio continuo dentro del tercer templo, y a su vez lo que va a durar el tiempo de la abominación puesto dentro del tercer templo. Y le dice un ángel a otro ángel que va a durar tanto la visión del sacrificio como la prevaricación asoladora, va a durar 2300 tardes y mañanas. Y cuando hablamos de tardes y mañanas nos referimos a días literales. Amén. Dios creó, ¿verdad?, el primer día, y fue la tarde y la mañana, el primer día. El segundo, tarde y mañana. O sea que vemos días en la creación de tarde y mañana. Cuando hablamos de tardes y mañanas nos referimos a días literales. Y cuando hablamos de 2300 días literales, tenemos que pasar estos días literales a meses. Y nos daría 76 meses y 20 días. Y en años nos daría 6 años, 4 meses y 20 días. Y 20 días. Amén. Y luego ahí asumamos la construcción del tercer templo. Porque va a durar los 7 años, 84 meses. Pero si la visión del sacrificio, ¿verdad?, y la abominación desoladora van a durar 6 años, 4 meses y 20 días, y no puede haber un sacrificio si no hay un templo, pues le suma 7 meses y 10 días a los 6 años, 4 meses y 20 días, y te da 7 años. Sí, 7 años, 84 meses, es correcto. Y ahí nos daría 520 días. Ahí nos daría lo que es la construcción del tercer templo, amén, que los judíos van a construir, amén, cuando se manifieste el anticristo en la tierra, porque la construcción es parte de la confirmación, amén, que va a hacer el anticristo, amén, con Israel y con Palestina y con más pueblos árabes. Va a leer el hermano Daniel 9, 26 y 27. Amén. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado sobre el desolador se derrame. Bien, le dicen a Daniel, ¿verdad? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, al Señor, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que debía venir fue el emperador Tito Flavio Sabino Vespasiano, amén, que vino en el 70 después, amén, de Jesucristo, destruyó a su vez, amén, el santuario, Jerusalén, hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vemos aquí doble enseñanza, lo histórico y lo escatológico. Hemos hablado antes, ¿verdad?, las comparaciones del antiguo imperio romano físicamente con lo espiritual. Aquí vamos a hacer una comparación de lo físico con el imperio del anticristo, que va a ser espiritualmente hablando. O sea, lo físico con lo espiritual. Amén. Vamos a hablar de lo histórico y de lo escatológico. Lo histórico ya vino, ¿verdad?, el emperador, ¿verdad?, Tito Flavio Sabino Vespasiano. Bien, pero a su vez dicen a Daniel, y por otra semana confirmar el pacto con muchos. No puede confirmar el anticristo el pacto hasta que se ha quitado lo que lo detiene a él, que es el Espíritu Santo. Y cuando se vaya el Espíritu Santo, amén, levanta el cuerpo, que es la iglesia. Es el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando él se manifieste, confirma un pacto con Daniel, con los judíos, con Daniel 9, 27, que es con muchos de alrededor. Ahí está también Palestina, Israel y con más países árabes. A ver, entonces, ¿qué quiere decir? Que de lo histórico resurge el antiguo imperio romano. De ese imperio que ya vino, volverá a resurgir. Ya vino el emperador Tito, pero a su vez de ese mismo pueblo y príncipe resurge
el anticristo. O sea que tiene doble enseñanza, como Apocalipsis 13, 1 y 2. Las 7 cabezas son 7 montes y 7 reyes. Hay cosas que tienen la Biblia doble enseñanza. Y tenemos que ir al trasfondo de la palabra del Señor José para poder entender lo que la Biblia nos enseña. Entonces, de lo histórico resurge lo espiritual, que es Roma. Cuando Él se manifieste, comienza el gobierno del anticristo. Amén. Amén. Bajo un régimen, amén, y un gobierno de 7 años, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio serán de paz y seguridad. Amén. Él viene, ¿verdad?, sobre un proceso que ya se ha hecho y es una confirmación y un pacto de paz y seguridad. Que Pablo dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y la última semana de Daniel, si nos damos cuenta, ¿para quién es? Es para Israel, porque Daniel 9, versículo 24, dicen a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, le hablan a Daniel con relación a su pueblo y su ciudad santa, que es Jerusalén. O sea, que las 70 semanas de Daniel son para Israel totalmente. Lo único que la semana 69, José, hubo un detenimiento para Israel. ¿Por qué? Porque vino el Señor, ¿verdad? Ellos se fueron tras la ley de justicia y no se fueron tras la fe, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo. O sea, que ellos tropezaron en la piedra. Hubo un endurecimiento en parte. Entonces el Señor comenzó a trabajar y a tratar con el ser humano, con toda la humanidad. Amén. Con todos los gentiles, con todos aquellos que antes no éramos pueblo. Amén. Ahora se ha abierto un tiempo indeterminado de gracia, de salvación. Amén. Para que cuando se termine, ¿verdad?, este tiempo y se va a terminar y cumplir en el arrebatamiento, que es la plenitud del gentil, entonces otra vez Dios vuelva a trabajar con su pueblo Israel. Hermano, la palabra del Señor se explica por ella misma. Amén. El anticristo, cuando se manifieste, amén, viene bajo un advenimiento satánico. Cuando la bestia, ¿verdad?, se va a introducir en él a la mitad de los 7 años. Amén. Cuando Él se manifiesta, amén, Él se manifiesta en carne y hueso. Pero a la mitad de los 7 años sube de la bestia, amén, sube del abismo, perdona, una bestia y se va a introducir en el hombre de pecado. Y cuando se introduzca en el hombre de pecado, Él recibe la autoridad. O sea que el anticristo va a recibir la autoridad para que todos le puedan adorar a Él, para que puedan mandar poner una marca en la frente o en la mano derecha, ¿verdad?, los últimos 42 meses. Pero cuando Él se manifestó como un líder político mundial, que va a ser, ahí resurgió el antiguo imperio romano. Amén. Resurge con la confirmación del pacto, y ahí resurge lo que es el antiguo imperio también romano. De lo físico resurge lo espiritual. Repito, de lo físico resurge lo espiritual. José, lo impactante de todo esto, hermano, es que no se predica esto, hermano, en ninguna iglesia. No se predica esto en los altares. No se predica el arrebatamiento de la iglesia. La gran tribulación. Hoy vamos tristemente a la iglesia, ¿verdad?, a que nos pasen, ¿verdad?, el paño por el hombro y no a que nos prediquen la palabra como está escrita. No vamos tampoco a condenar a nadie, ¿verdad? No somos de esa función, no tenemos esa función, pero sí tenemos que predicar la palabra del Señor. Y vemos, José, hermano, que hay muchos mensajes que no se predican. Muchos temas que no están predicando dentro de la misma iglesia. Y eso es preocupante porque el Señor viene pronto, hermano. Amén, sí. Con respecto a eso, Gloria hermano a Dios. Daniel, es verdad, lo que da es un poco de tristeza, ¿verdad? De que el pueblo del Señor esté así, sin ese conocimiento, cuando el mismo Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:18, que dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es palabra de arrebatamiento, hermano? Claro. Entonces ahí tenemos que alentarnos. O sea, que nos animemos. O sea, que hermano, hablemos de la venida del Señor. Señor. Pero entonces, hermano José, el no predicar de estos temas está también de una forma u otra ocultando la verdad. O sea, que estamos predicando a nuestro propio gusto. Sí, estamos, se podría decir así. Porque estamos no queriendo dar a conocer, amén, lo que la Biblia ya dice. Amén. O sea que no estamos siendo pregoneros de Dios. Amén. Amén. Sí, y aquí el que no sirve a Dios le sirve a Satanás. Amén. Él también gobierna y se mueve Satanás. Hay también doctrinas de demonios, amén, dentro de las iglesias. Amén. Y en muchos lugares, amén, gloria sea el nombre del Señor. Pero esto, hermano, está claro, hermano. La palabra enseña, amén, todo como ella lo dice, amén. No hace falta, hermano, que le podamos añadir o quitar, porque la Biblia se explica por ella misma. Iglesia, y son temas que no vemos en las iglesias. No vemos la santidad, amén, exterior de la mujer en la iglesia, amén. No vemos tampoco el decoro del hombre en la iglesia. No vemos el orden bíblico en las iglesias, amén. No vemos tampoco
sobre los profetas y apóstoles, si existen o no existen, ¿verdad? Que estaremos también trayendo más estudios con relación a eso. No vemos estudios sobre el infierno, sobre la sentencia del infierno, que es un lugar real, amén, que Dios no quiere que vaya nadie a ese lugar, amén. Gloria a Dios, es un lugar, hermano, de oscuridad y de condenación, amén, del lago de fuego, amén. Temas, hermano, que nos conciernen, si se puede perder o no la salvación del alma, el tema del bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, amén, muchos temas, hermano, la guerra de Gog y Magog, amén, todo lo que ha de acontecer, si tengo esperanza o no, en la gran tribulación, amén. Entonces hay muchos temas que no se están predicando por miedo que la gente se vaya de la iglesia. Entonces, cuando yo hago eso es porque no tengo temor de Dios, es porque el que me he llamado ha sido yo, porque si a ti Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Y lo que Dios te va a pedir que tú prediques la palabra con amor, pero con la verdad. Porque dice la Biblia que el amor no se goza de injusticia, se goza de la verdad. O sea, quiere decir que el amor va con la verdad. Entonces, si yo digo tengo amor de Dios, pero oculto la verdad y no predico la verdad con la intención de que tú no te puedas sentir mal y te vayas de la iglesia, entonces no te tengo mucho amor. No me está amando. Entonces, no te estoy amando. Entonces, si yo te amo a ti, querido oyente que me estás escuchando, es porque te amo y no quiero que nadie, ni tú ni yo, nos podamos perder. Ahora, yo no condeno a nadie. La Biblia ya lo dice, lo que va a acontecer. Yo nada más que enseño lo que ya la palabra de Dios enseña. Y hubo un testimonio, hermano, muy real de un hombre que fue llevado al infierno. Amén. Un testimonio impactante donde le dijo ese hombre al Señor, ¿ese quién es, Señor? Y el Señor le respondió, ese hombre adulteraba mi palabra cuando estaba en la tierra. Amén. O sea que también se puede también adulterar con la palabra del Señor. Sí. Cuando nosotros empezamos a cometer, amén, y a llevar a las personas, ¿verdad?, a un campo, ¿verdad?, de una enseñanza que la palabra de Dios nos respalda. Cuando empezamos a acomodar, ¿verdad?, la palabra a nuestros pensamientos, amén, empezamos a adulterar y a engañar con la misma palabra del Señor, y eso es muy peligroso, porque los adúlteros no van a heredar el reino de los cielos, tanto los adúlteros que se acuestan con las mujeres de otro, ¿verdad?, o los adúlteros espirituales, que también lo hay, que también Pablo también lo habla, ¿verdad? Eso es también adulterio espiritual, hermano. La salvación, hermano, nos tenemos que ocupar en ella, tanto tú como yo, con temor y con temblor, amén. Así que, iglesia del Señor, despierta. Cristo está a las puertas. Cualquier pregunta, hermano, siempre digo al hermano, cualquier pregunta, cualquier duda de este estudio que no te ha quedado claramente, teléfono a contactar, repetimos, 611 71 40 53, repetimos, amén, por vía WhatsApp. El teléfono es 611 71 40 53. No dudes en pedirnos cualquier estudio, cualquier pregunta, cualquier consejo que podamos, amén, pues responderte claramente en los consejos, amén, que estén siempre centrados en la palabra del Señor, y las preguntas que nos hagáis, ¿verdad?, a él y a mí, que estén también basadas en la palabra del Señor. Yo siempre te daré por responder siempre cuando tenga también respuesta por la palabra del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 4:6 que no pensemos ya más de lo que ya está escrito. O sea, yo te puedo responder algo que la Biblia no respalde, amén. Así que, hermana, no dude, y hermano, en poder, amén, consultar, amén, con este siervo y conmigo para poder ayudar, amén, a las almas del Señor, y para poder así cumplir la función, amén, de ser siervos, amén, del Señor. Y cuando hayamos hecho todo, decir siervos inútiles somos, porque lo que tuvimos que hacer eso hicimos realmente. Gloria sea el nombre del Señor. José, muchos afirman y dicen, ¿verdad?, que el anticristo, unos dicen que está en la tierra, que está escondido, otros que la iglesia le va a conocer, otros dicen una cosa diferente, pero el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, sobre algo muy diferente, que la iglesia no puede conocer el anticristo, quién es realmente él. Si ahora mismo está en la tierra, escondido, eso yo no lo sé, pero lo que sí podemos saber, que no se puede manifestar el anticristo estando en la tierra la iglesia, porque eso la palabra del Señor lo enseña, que no se puede manifestar, porque el que detiene que él se pueda manifestar es el Espíritu Santo que mora dentro de ti y dentro de mí. Y el anticristo, ¿verdad?, tendrá descendencia judía. Daniel 11, 36 y 37 dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. O sea, que no va a poner atención, ¿verdad?, al amor de las mujeres, y que sobre todo se va a engrandecer, amén. Es el cuerno pequeño de Daniel, ¿verdad?, 7, 7 y 8, que sale de 10 reyes, amén. Sí, parecía como que en la iglesia de Tesalónica había ese problema que tú estabas planteando ahora, ¿verdad? Sí. Porque dice aquí en 2 Tesalonicenses 2, desde el 1 en adelante dice, pero con respecto a la venida
de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, le está dando los detalles de los dos eventos. Habían también engañadores. Claro, estaban poniendo cartas que Pablo no estaba escribiendo. ¿Verdad? Y Pablo le está diciendo, tengan cuidado, Sí. porque el día del Señor no vendrá sin que te venga la apostasía y se manifieste. Hablando de la venida de Cristo a la tierra. Exactamente. Y Pablo también habla ahí de una reunión con él, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo les escribe a la iglesia que no se dejen llevar fácilmente de nadie. Amén. Que se dejen llevar solamente por la palabra del Señor. Amén. ¿Es correcto, José? Sí. Hermano, y ahí Pablo nos enseña, ¿verdad? Que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, que la iglesia conoce lo que detiene al anticristo y es el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. La palabra se explica, José, por ella misma, hermano. Y el arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con la venida de Cristo a la tierra. No tiene nada que ver. Tienen sus mismas diferencias, cada uno, los mismos eventos son diferentes, amén. Y los tiempos están separados el uno del otro. Amén. Gloria a Dios, será un príncipe romano, descendiente, judío, donde este hombre va a hacer que todos le adoren, amén. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Y será un tiempo, hermano, de tribulación, cual no ha habido jamás desde que hubo gente hasta este día, ni lo habrá, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Va a leerme el hermano Daniel, capítulo 12, versículo 1, y yo voy a leer Mateo 24, 21. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Amén. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo se levantará, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan inscrito en el libro. Bien, en Daniel 12.1, cuando se está desarrollando, le dan a Daniel la visión, es con relación a la última semana de Daniel, con relación a su pueblo y la casa de Israel. Y le dicen a Daniel, en aquel tiempo, en ese periodo de tiempo de la gran tribulación, se va a levantar Miguel, que es un ángel, ¿verdad?, que está de parte de los hijos de tu pueblo, de la casa de Israel. Y será tiempo de angustia, cual no hubo desde que hubo comienzo de gente, hasta entonces ni lo habrá. Pero en aquel tiempo, en la tribulación, tu pueblo será libertado, salvado, en hebreo, salvado. O sea, singular, ¿no? Sí. Tu pueblo, singular, no las naciones. Dios va a trabajar con Israel en la tribulación. Daniel 12.1. No hay mucho más que explicar, hermano. La Biblia se explica por ella misma. Lo que a veces, hermano, tristemente, que a la fuerza queremos decir cosas que la Biblia no respalda. A la fuerza. Y como no sabemos de lo que estamos hablando, y da vergüenza ya reconocer, porque lo que más da vergüenza hoy en día es reconocer, en un altar, públicamente, reconocer que nos hemos equivocado. Sí. Y yo mi consejo es, y mi recomendación a todos los que nos están viendo, que nunca prediquen algo que no sepan. Pregúntele al Señor, Señor, Amén. Ilumíname porque yo esto no lo entiendo. Entonces, si tú no lo entiendes, es mejor no predicarlo. Eso es parte de ser humilde. Porque Amén. el humilde acepta, amén, su condición, de que depende del Señor, y de que también el humilde, amén, acepta que se ha equivocado. Pero cuando yo tengo a ti a corregir, o tú a mí me corriges, y yo no acepto, ya mi condición no está siendo ser humilde. No. Porque el humilde acepta su... Ahora, yo voy a aceptar que me he equivocado cuando realmente me he equivocado. Efectivamente. Pero yo tampoco voy a aceptar algo que hago bien. Claro. O que estoy intentando hacer bien, por lo menos. Amén. Entonces, nuestro consejo es, amén, hablando, yo y hermano, el consejo es que no prediquéis, amén, o que no prediquemos, amén, nos metemos todos a algo que realmente no sepamos, amén. Pues eso es lo que va a traer confusión al pueblo. Y lo más triste hoy en día, que hablamos de humildad, pero la humildad no se manifiesta. Amén. Y Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Amén. Entonces, hay que evitarnos estos golpes, hermano, porque lastimosamente, hermano, predicamos cosas que no entendemos, que no sabemos, que Dios no te ha dicho nada, y nos ponemos a predicar en los altares confundiendo a las personas. Luego se levanta alguien que predica bien la palabra y se levanta ¿qué? La envidia. Y se levanta la envidia. Se levanta la envidia a poder criticar y juzgar y condenar al hermano. La Biblia manda amar al hermano. Amén. La Biblia nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y la Biblia manda que dejemos todo al Señor, que es el juez justo. Sí. Si yo estoy equivocado, tranquilo que ya Dios me hará saber que yo estoy equivocado. Pero con amor hay que venir al hermano. Pero es que el problema es que cuando vas a un hermano a corregirle, no aceptamos la corrección. No aceptamos. Y eso tiene un síntoma. Y eso es soberbia. Sí. Tristemente soberbia. Amén. Orar al Señor de rodillas, José, no hace a uno humilde. Satanás también se pone de rodillas, quiere y tiembla, pero no es humilde. O sea que la humildad
¿verdad?, se recibe dentro de la oración reconociendo que tú eres un hombre, ¿verdad?, que falla y que tienes que aceptar tus equivocaciones. Ahí cuando sigues siendo humilde, cuando aceptas que te has equivocado y que has fallado. Amén. Amén. Y pides perdón tanto al Señor como al pueblo del Señor. Así Ahí es una persona humilde y sencilla. Y Dios atiende a lo humilde. Y esto es poquito a poquito. Amén. Así que, Iglesia del Señor, ponte en contacto. El teléfono de llamar es 611 71 40 53. Yo leo ahora Mateo 24, 21, que va con Daniel 12:1, sin perder el hilo de la escatología. Amén. Amén. Dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo mismo que Daniel 12:1, hablándole en el contexto a Israel que habría gran tribulación, cual no ha habido desde que hubo gente hasta entonces, ni lo habrá. El tiempo de la gran tribulación será un tiempo de 3 años y medio, donde el anticristo, en ese periodo de tiempo, es que va a recibir la autoridad para actuar. Bien, la gran tribulación va a durar 42 meses, el mismo tiempo que recibe la autoridad para actuar. José, Apocalipsis 13:5, para que la audiencia se pueda estar gozando en este día del Señor, se puedan suscribir y dar a la campanita para que les puedan llegar todas las notificaciones y los estudios. Amén. Gloria a Dios. El 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. Se le dio la autoridad para actuar 42 meses, lo que va a durar el periodo de la gran tribulación. Y el Señor, en el periodo de la gran tribulación, es que Él manifiesta su ira, ¿verdad? Por eso la Iglesia del Señor no puede atravesar lo que es la gran tribulación, porque el Señor, al manifestar la ira en este periodo de tiempo llamado la gran tribulación, por la Iglesia es levantada, ¿verdad?, es llevada con el Señor para librarla de este periodo de tiempo y a su vez de ira. Amén. Gloria a Dios. Entonces la Iglesia, hermano, no está puesta para ira. Si Israel pasa por la ira, y en el tiempo, cuando está aquí ya el anticristo manifiesto en la tierra, ¿verdad?, será la 7ª cabeza del último gobierno mundial en la tierra. Amén, será un líder político, será un hombre entendido en enigma. Vamos a Daniel, a estar escudriñando Daniel 8, amén, que habla sobre, ¿verdad?, la visión del carnero y del macho cabrío. Vamos a Daniel capítulo 8, ¿verdad?, versículo 23. Daniel 8, 23, hermano, para poder, hermano, Daniel 11, verificar. 8, 23. Sí, Daniel 8, 23. Será entendido en enigmas. Amén. Dice: y el fin del al fin del reinado de estos al fin del reinado de estos, cuando la transgresión llegue al colmo, se levantará, cuando la transgresión llegue a su colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigma. Amén, hasta ahí. O sea que cuando al fin del reinado de estos, que es Babilonia, Medo-Persa y Grecia, luego resurgiría Roma. Está hablando Daniel de eso, del resurgimiento, ¿verdad?, de este líder político mundial. Cuando Roma resurge es porque él confirmó el pacto, y cuando confirma el pacto es que Roma resurge, y ahí comienza el gobierno del anticristo por 7 años. Amén. Pero estamos viendo que él recibe la autoridad no al comienzo, sino a la mitad de los 7 años. Amén. La mitad en adelante, los últimos 3 años y medio, él recibe la autoridad. Dice, amén, Daniel 7, 23, que será entendido en enigma. ¿Qué es un enigma? Un misterio. Sí, un misterio. Amén. Sí. Cosas profundas de entender. Será un hombre inteligente, el anticristo. Dice la Biblia, Daniel 8, 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, o sea, su voluntad, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. A Israel lo va a quebrantar. Amén. Y también a los fuertes. Y parte de los fuertes son 3 de los 10 que se levantan con él, porque de 10 va a quebrantar a 3. Daniel, amén, capítulo 7, versículo 24, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que el anticristo es un hombre entendido en enigmas, en misterios, y va a quebrantar, ¿verdad?, a 3 de los 10 que se levantan de parte de él. No sabemos qué 10 naciones son, pero sabemos que son 10 reyes, 10 naciones que se levantan a favor de este hombre llamado el anticristo. Es conocido como la bestia.
el hombre inicuo, el hijo de perdición, amén, el anticristo, amén. Tiene varios nombres en la Biblia, se le da varios nombres y varias descripciones al hombre de pecado. Dice la Biblia, Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los ejércitos, amén, contra el príncipe de los príncipes, que es el Señor, pero amén, será quebrantado, aunque no por mano humana. Eso ya será en la venida de Cristo amén, a la tierra, cuando la piedra, ¿verdad?, cortada no con mano, hiere la imagen, ¿verdad?, que le dan a Nabucodonosor, y es cuando de la tierra, amén, de esa gran piedra fue hecho un gran monte, y cuando vino el Señor ya a comenzar y a establecer su reinado milenial en la tierra. Amén. Será un hombre, amén, sagaz, astuto, inteligente, sí, amén, donde todos los moradores van a adorar al anticristo. No lo digo yo, lo dice 13:8 de Apocalipsis, amén, dice, y todos le adoraron sí, al anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Quiere decir que no recibieron el amor de la verdad, y al no recibir el amor de la verdad, todo lo que se perdieron, pues se perdieron y adoraron al anticristo, y después ya se sometieron al reinado, ¿verdad?, del Señor en la tierra, entraron muchos al milenio de ellos, y después ya fueron lanzados al infierno, y ya después de los 1000 años ya viene lo que es el juicio ante el gran trono blanco. Esto, José, es a la verdad que complicado de explicar, pero a su vez es sencillo de entender, porque la palabra del Señor tiene una misma interpretación, amén, y la da solamente el Espíritu Santo. Hay que pedir solamente a Él que nos ilumine lo que no podamos comprender. Ahora ya Dios nos está revelando nuevas verdades. Repito, Dios ilumina la revelación ya escrita. Repito, Dios lo que hace es iluminar lo ya revelado. Amén. Bien, la palabra del Señor, José, iglesia, que me estáis escuchando, la palabra del Señor es el conjunto de revelaciones que Dios les entregó a profetas y apóstoles, y que hoy en día están plasmadas en las Escrituras. Ahora Dios lo que hace es iluminar los ojos de tu entendimiento para poder comprender. Dios ilumina para que tú comprendas lo revelado. Amén. Todo lo que es nuevo hoy en día no es verdad, y todo lo que es verdad no es nuevo. Repetimos, todo lo que es nuevo no es verdad, porque es nuevo y no es verdad, y todo lo que es verdad no es nuevo. A mí Dios no tiene por qué estar hablándome a través del hermano algo que ya Dios me dice en su palabra. Sí. No, Dani, que Dios me ha dicho, mira muchachos, si no está la palabra del Señor, yo no recibo. Ya puede venir Pablo, ya puede venir quien sea, amén, reencarnado, que no lo recibo. Y Pablo decía que si a un ángel del cielo predicarle otro evangelio, sea anatema. José, esto está a mano, la verdad que bastante edificante este estudio, amén, amén, de la palabra del Señor, el resurgimiento del anticristo, ¿verdad? Y este gobierno, que este líder político mundial, amén, va a venir, ¿verdad?, a confirmar y a traer una paz y una seguridad al mundo, donde, amén, va a ser una paz y seguridad ficticia, que va a durar solamente 3 años y medio, que va a durar el tiempo que construyan los judíos el tercer templo, comiencen los sacrificios, ¿verdad? Pero a su vez el mismo anticristo, ¿verdad?, que los judíos recibieron, va a ser el mismo que le quite el sacrificio a ellos. Amén. O sea que vamos a estar explicando ahora con Isaías, algo que lo va a leer el hermano, 28. Amén. Isaías 28, 14 y 15, ¿no? Sí. Vamos a Isaías 28, hablando de Israel y del anticristo. Estamos ya avanzando en el estudio. Amén. Teléfono a llamar 611 por vía WhatsApp. Amén. 71 40 53. Repetimos, teléfono a contactar por vía WhatsApp. Cualquier pregunta de la palabra del Señor, supliendo tu necesidad. 611 71 40 53. El teléfono a contactar, hermano, es este. Amén. Vamos a Isaías 28, amén, 14 amén, y 15. Dice, por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, y hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, no hemos esconderemos. Nos esconderemos. O sea que este pacto estaba basado en mentira
y el falsedad. Se habían escondido los judíos, se habían refugiado en la mentira, hermano, y la falsedad. Amén. Habían recibido, ¿verdad? Sí. Al que no tenían que haber recibido, que es el anticristo. Y ya vino Jesucristo en San Juan 5:43, dice el Señor: yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis, vendrá otro en su propio nombre y a ese recibirán. Que habla, amén, Isaías 28:14-15, Amén. dice: Así por es. cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Qué pacto? Es el pacto que Él va a confirmar de paz y seguridad. Van a hacer pacto los judíos con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Entonces, ese pacto va a estar basado en mentira y en falsedad. O sea, tenía un trasfondo este pacto, lo vamos a decir. El trasfondo de este pacto, ¿sabes lo que era? El repartimiento de la herencia de Dios para Israel. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Israel le reciba, ¿verdad? Como su supuestamente Mesías, amén, Él va a confirmar un pacto y van a repartir, ¿verdad? Una tierra que Dios dio a Israel como heredad. Y va a estar basado en mentira y en falsedad, y se van a esconder y refugiar Israel en la mentira y en la falsedad. O sea, le van a recibir a Él como su supuestamente Mesías. Pero cuando el anticristo, de ser supuestamente su defensor de Israel, se den cuenta a la mitad de los 7 años que el anticristo, de ser su supuestamente defensor de Israel, o el líder político mundial que será último, les quite el sacrificio a los judíos. Entonces ellos digan: ven acá, ¿cómo va a ser el Señor que estamos esperando? ¿Verdad? Al que estamos esperando cuando nos ha quitado el sacrificio en el templo. Y ya los judíos se dan cuenta que por medio del testimonio que ya recibieron de los testigos, se dan cuenta que no es el Mesías, que es el anticristo, y empiezan ya a ser perseguidos. Y ahí es cuando ya recibe la autoridad y los comienza ya José a perseguir. Amén, así es. Al pueblo de Israel. Esto está a mano, se predica solo, hermana. Sí, así es, así es, así es. Gloria sea el nombre del Señor, hermana. Cualquier duda, cualquier pregunta, no dude, hermano, en consultar, hermano, para poder, hermano, estar supliendo tu necesidad. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos ya adelantando el estudio, amén. Vamos a dar un par de citas más para ya ir cerrando el estudio, amén. Y se puede despedir el hermano José, amén. Se podría extender mucho más, pero, amén. Gloria a Dios. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, amén. Para seguir la semana que viene trayendo otro estudio diferente, amén. Y siguiéndonos, nutriendo de la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis 19 para poder cerrar, amén. Leo, ¿vale? Apocalipsis 19, 11 en adelante, y aquí ya cerramos y concluimos, amén, con el Armagedón. Hemos visto un poquito, lo que es la película, amén. Sí. Hemos visto, ¿verdad? Resumen, ¿no? Sí, un resumen de lo que hemos estudiado. Estamos estudiando, ¿verdad?, que el antiguo imperio romano va a resurgir, ¿verdad?, con la confirmación del anticristo cuando se manifieste en la tierra, como un líder político mundial que será, pero que no se puede manifestar en la tierra hasta que se ha quitado lo que detiene que se pueda manifestar, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos viendo, ¿verdad?, que el antiguo imperio romano, de lo que fue lo físico, saldrá y resurgirá lo espiritual. Amén, que es el gobierno del anticristo, amén, ese gobierno mundial que se va a manifestar, que es el octavo, es de entre los 7 y va a perdición. O sea, amén, quiere decir que es la séptima cabeza del último gobierno mundial aquí en la tierra. Amén. Entonces, cuando ya él se manifestó en la tierra confirmando un pacto por 7 años, el antiguo imperio romano resurgió cuando él se manifestó. Amén. Ahí ya comenzó el gobierno del anticristo. Estamos viendo que ya cuando ya se manifestó en la tierra, ya la salvación únicamente la tendrán los judíos, que es lo que estamos explicando por la palabra del Señor, que es en la última semana del profeta Daniel. Es meter al gentil en la última semana de Daniel. Cuando se está desarrollando Daniel, la iglesia era un misterio. Tú y yo no éramos ahí pueblo. Amén. Entonces es algo que contradice la palabra del Señor. Amén. Entonces ya vamos viendo un poquito que a la mitad de los 7 años le quitó a los judíos el sacrificio, y Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7, ¿verdad?, en adelante, que cuando el Señor ya se manifieste en la tierra, venga, le va a destruir con el espíritu de su boca y le va a destruir con el resplandor de su venida, que lo vamos a concluir y terminar con Apocalipsis 19, 11 en adelante. Y ya cerramos el estudio para que el hermano nos pueda despedir con una oración y darle gracias a Dios por un día más de vida que nos ha podido tener hoy en su presencia y poder estar trayendo este estudio que ha sido de mucha bendición. Hermano, si no entiendes algo del estudio, no has podido comprenderlo, no dudes en contactar al 611, amén, 71 40 53. Yo me río, amén, gloria a Dios, porque lo repito muchas veces, pero es porque nos preocupamos, amén, de que aprendáis. Es que también lo repito también muchas veces a lo largo del estudio,
para que los que vean el estudio a un minuto determinado, justamente salga, ¿verdad? Y lo puedan coger y lo puedan utilizar para poder hacernos la llamada, amén. Amén. Con ese fin lo hacemos, amén. Porque si yo solamente lo doy al comienzo del estudio o al final del estudio, el que no termine de ver el estudio no se puede beneficiar del número de teléfono. O sea que vamos picoteando el número a los cachos de cuando estamos dando el estudio, amén. Y nos da Dios la sabiduría para poder hacer así, para que los que vean tal minuto justamente lo cojan y lo apunten, amén. Y puedan contactar, amén, desde sus países por vía WhatsApp. Estamos en España, amén, aquí predicando la palabra del Señor, amén. Vamos a terminar con Apocalipsis 19:11, 19:11 en adelante. Dice, entonces vi el cielo abierto, amén, ve Juan, y aquí un caballo blanco, que es Jesucristo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, que es Jesucristo. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Los ángeles del Señor, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le siguen en caballos, amén, blancos en su venida. Y la iglesia también viene con él en este mismo evento. Dice el 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de el Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie sobre el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y carne de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el anticristo, ¿vale? Y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, que este es el Armagedón, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, que son los ángeles. Los que pelean son los ángeles, no la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y ya después comienza el reinado milenial de Cristo, con el 21 en adelante. Aquí hemos concluido un poquito, hermano, sobre el gobierno del anticristo, una introducción, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, un poquito de lo que va a acontecer y lo importante que es predicar de estos temas, José, dentro de las iglesias. Amén. Y nosotros somos de los que agradamos, él y yo, a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo decía que si yo agradare al hombre, no sería siervo de Cristo. Si yo y el hermano nos ponemos a predicar conforme a lo que otro me esté a mí diciendo, estaría agradando al hombre y no al Señor. Entonces, cuando uno agrada en lo que predica al hombre, tristemente no es siervo del Señor. Porque el siervo del Señor, ¿verdad?, agrada a su Señor. Y el siervo hace lo que el Señor le pida. Amén. Entonces, viva el Señor, que lo que el Espíritu nos hable, eso él y yo diremos. Hermano, hasta aquí ha sido este estudio precioso de la palabra del Señor. Os mandamos un fuerte saludo. Amén. A toda esa audiencia, esos guerreros y guerreras del Señor que están con hambre. Enviamos un fuerte saludo a todos los hermanos en Dominicana, Nicaragua, Centroamérica, El Salvador y todos los países de Latinoamérica, Centroamérica. Amén. Enviamos un fuerte saludo a todos esos guerreros que aman la palabra del Señor. Mandamos, amén, con amor este pequeño consejo, amén, que no os desalentéis porque estamos viviendo los últimos tiempos, muchas falsas enseñanzas metidas dentro de la iglesia, amén. Eso tampoco nos puede dejar fácilmente de pensar en que Cristo viene pronto y tenemos que estar más firmes que nunca para esperar la venida del Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia. Estamos deseando, amén, en un abrir y cerrar de ojos, estar en la presencia ya del Señor. Así que, hermano y hermana, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde grandemente, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios guarde vuestra entrada
y vuestra salida desde ahora y para siempre. Y no olvidéis nunca, amén, de dejarnos de llevar en vuestras oraciones al hermano y a mí, porque nos hace mucha falta, porque se levanta el diablo, que Jehová lo reprenda. Dejamos al hermano que se va a estar despidiendo, amén, en esta tarde del Señor, para que él ya se pueda ya despedir en oración y ya poder terminar el estudio del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde, hermanos. Amén. Gloria a Dios, damos gracias a esa audiencia que va a ver este precioso estudio. Amén. Le damos muchas gracias a los que le dan like y sigan pues transmitiéndolo, ¿verdad? Esta enseñanza que está muy pura. Amén, para edificación de la iglesia del Señor. Que tengan un maravilloso día. Amén, bendecido por el Señor. Hermanos, los amamos en el amor de Cristo. El hermano Daniel y yo estamos para servirle. Amén. Acuérdate del teléfono a contactar. Amén. El 611-71-4053. Amén. Y nada, que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. En el nombre de Jesús.